A ver, empecemos entonces. El señor Ayala, Presente, Inge. Baldión, Presente, Inge. Bastidas, Presente, Inge. Caicedo, Presente, Inge. Brou, Presente, Inge. Cuesta, Presente. Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente. González. Señor González, Presente, Inge. Huanochanga, Presente, Inge. Huanotuña, Presente. Jumbo, Presente, Inge. Loor, Presente. Miranda, Presente. Miranda, sí. Sí, Muñoz, Presente, Inge. Naranjo, Presente, Inge. sí. Noguera. Señor Noguera. Oña, Presente. Presente, Inge. Padilla, Presente, Inge. Paz, Presente, Inge. Pazmiño, Presente, Inge. Pila, Presente, Inge. Villajo, Presente, Inge. Puente, señor Puente, Reynoso, Presente, Inge. Saavedra, Presente, Inge. Zarzosa, señor Zarzosa, Tipantaxi, Presente, Inge. Tuapanta, Presente, Inge. Zamora, Presente, ingeniero. Zúñiga. Presente. Bueno, entonces revisemos a ver cómo les fue en ese examen. A ver, cuéntenme cómo les fue en ese examen de un solo ejercicio. Ya que pidieron un ejercicio, se les dio un solo ejercicio, pero cuéntenme cómo les fue. Sí, aparecían dos. Larguísimo ese Bien, libro. Inge. ¿Cómo va a ser larguísimo si creo que tiene solo 12 líneas de programación? O sea, si se les pone 12 es muy largo, si se les pone uno tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, No, o sea, en cuanto a líneas de programación estaba corto, pero me refiero a todas las cosas que usted pedía, los diagramas de fuerza, de control y todas esas cosas. pero sí, eso se hace rapidísimo. Lo más largo siempre es el programa, pues. A ver, ¿qué dice el resto? La misma opinión del compañero Anthony, Inge. Pero tomen en cuenta que lo que más vale es el programa. O sea, ustedes tenían que ponerle más énfasis a desarrollar el programa, pues eso es lo que más vale. O sea, el examen en total vale 24 puntos. De los 24 puntos, los planos valen 4. ¿Sí? O sea, por último, no hacían los planos. Entonces, aparte de los planos, ¿qué más tiene problemas ahí? A ver, ¿qué dice el resto? Porque por último no hacían los planos. Podían sacar 20 sobre 24, que debe ser más o menos 2 sobre 2.4. Claro, exactamente son 2 sobre 2.4. Aparte de eso, porque yo estoy viendo muchas dificultades ya revisando el examen, por eso les pregunto. Pues Inge un poco se demoró en lo que es el análisis, después buscar, por ejemplo, los tipos de sensores y eso que se pueden aplicar para después ya empezar a programar. Entonces ya al momento que, en mi caso, empecé ya a hacer el programa, no me alcanzó tiempo, creo que mandé unas 4 líneas, no me dio mucho tiempo para programar. A ver, aquí lo que está diciendo es, en base al proceso, ¿cierto? Identificar los sensores necesarios, el tipo de sensores y dibujar la ubicación en el diagrama de proceso, ¿sí? No les dice ni que busquen el modelo ni nada, ¿sí? O sea, el tipo de sensores, ¿ya?
En ninguna parte les dice que busquen un modelo, que busquen nada. Le está diciendo tipo de sensor, ¿sí? Por ejemplo, digo, voy a medir caudal. Ah, entonces voy a poner un caudalímetro de turbina con una salida de 4 a 20 mil amperios. Hasta ahí llegó, pues no se necesita nada más. No necesitan ni la foto, ni el catálogo, ni el precio, ni nada. ¿Sí? Porque el tiempo no da para eso precisamente, pero ahí está claramente indicado sensores necesarios, tipo y cantidad. ¿Y dónde? ¿Sí? En ninguna parte me dice que me den ni el fabricante, ni la página del catálogo, ni el modelo, ni la hoja técnica, ni el precio, nada de eso. O sea, ustedes, lo primero que hay que hacer, y no solo cuando uno es estudiante, sino incluso más cuando uno es profesional, es aprender a leer las instrucciones y entender las instrucciones, ¿sí? Y si yo no entiendo las instrucciones, pregunto. Y si no entiendo, vuelvo a preguntar, ¿sí? Pero eso les digo, o sea, yo no sé por qué dices me demoré en los sensores y ahí, como les estoy explicando, no les pregunta nada muy específico del sensor. Tipo de sensores, ubicación y cuánto, ¿sí? En base a eso y a los actuadores, cuántas entradas y salidas necesita el PLC y de qué tipo. Ya están los dos puntos primeros, ¿ya? El programa que les digo que era lo más largo, ¿sí? Los diagramas de control y fuerza por lo menos hubieran intentado hacer uno de los dos. Y finalmente una preguntita en base al proceso, ¿cierto? ¿Qué hacen las bombas, la que está en la tubería y qué hace la bomba que está, la del compresor básicamente? ¿Ya? Bueno, en todo caso vamos a revisar, ¿sí? Para ver exactamente cuánto tiempo nos va a tomar hacer eso. Esperen un segundo. Bueno, se necesitaba un poquito de luz. A ver, vamos en orden, ¿cierto? No sé si ya tuvieron acceso por la plataforma a la parte teórica. Sí, Inge, ya está habilitado. Ya. A ver, en la parte teórica, ¿algún tipo de inconveniente? ¿Alguna pregunta que no esté clara? Bueno, interpretaré como que no, ¿cierto? Porque no eran problemas de mayor dificultad tampoco, ¿cierto? Son preguntas más Inge, bien sencillas, ¿sí? sí, disculpe. Esa parte de lo de la banda proporcional, yo no entendía por qué era el 0%, porque supuestamente utilizando la parte de la ecuación pensé que salía el 13%. No, pues es que ni siquiera hay que utilizar la ecuación. O sea, ¿qué pasa con el control en banda proporcional cuando te pasas del set point? Es que era negativo, por eso es 0. No, pero por lógica también. O sea, si te pasas del set point, ¿qué hace el control proporcional? Ya, se queda ahí nomás. Claro. Y si le haces la ecuación, te sale un valor negativo. ¿Se puede mandar una salida negativa? No. En todo caso, por lógica, si solo te vas por lógica, por ahí no dice menos 13, dice 13. ¿Sí? ¿Ya? Ya, profe, ya vi dónde estaba el error. Pensé que era como un valor absoluto, para eso también. No. Es que no. Por eso mismo tiene signo, ¿sí? Si la salida es positiva, le mandas eso, pero si te da una salida negativa, es 0. O finalmente, si tú te pasas
del set point ya también te manda a apagar. Por eso es que no alcanzaba a llegar al valor. Por eso decíamos que tenía ese valor estacionario. Porque apenas llega al set point, apaga el sistema. ¿Sí? Por eso necesitaba la integral para corregir ese error proporcional. ¿Sí? Es básicamente por eso. Ya, a ver. Bueno, entonces revisemos el problemita, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Es este. Ah, este es el proceso, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más pequeño para que salga mi gráfico de los tanques. Ahí más o menos está bien. Ya. Vamos. Dice que tenemos dos tanques que contienen un fluido que podemos considerar que es agua, por ejemplo, ¿sí? No interesa mucho eso en este caso porque no nos dan datos ni de viscosidad, ni de, no sé, ni de ningún tipo de propiedad específica del líquido, así que no es relevante, entonces, ¿sí? Si es que ya me dijeran algún tipo, no sé, de propiedad del líquido, un aceite o no sé, o un elemento muy viscoso, entonces ahí debería buscar bombas para poder impulsar esto, ¿cierto? Como dice que no, entonces básicamente puedo considerar que es agua, ¿ya? Entonces, dice que hay dos condiciones esenciales en este proceso, ¿cierto? Mantener la temperatura en un rango de 70 a 75, ¿sí? Importantísimo ese dato, ¿sí? La temperatura debe mantenerse en ese rango. Y luego hay que mantener un nivel en los tanques, ¿sí? Lo cual garantiza que los volúmenes estén dentro del rango de trabajo. Entonces, nótese que inicialmente tengo, ¿cuántas variables de control en este caso? ¿Cuántas variables me está indicando que tengo que controlar? Dos. La de volumen. La temperatura y volumen. Ya, temperatura del líquido y volumen en el tanque, ¿cierto? ¿Ya? Y luego me está diciendo las condiciones específicas, ¿cierto? Y la temperatura, recuerden, dentro de este rango que es 70 a 75. Entonces, continúa diciendo, si la temperatura está dentro de este rango, tanto la válvula E1 como la válvula E2 se abre, ¿sí? Es decir, se permite entrar el agua a baja temperatura o a una temperatura menor por lo menos que el otro tanque y se permite que salga el líquido caliente, ¿sí? Se abren las dos válvulas. En el momento en el que sale del rango de temperatura, es decir, o es menos de 70 o es más de 75, entonces se cierran las válvulas, ¿sí? Y se va a mantener así hasta que vuelva la temperatura a su nivel de trabajo, ¿ya? Nótese algo importante, ¿cierto? Dice que si la temperatura sale de los rangos establecidos, se cierran las válvulas, ¿cierto? Se cierra E2, incluso si es que E2 se estuviera recuperando, ¿sí? Nótese que si se baja mucho el nivel de E2, tiene que abrir la válvula para recuperar, ¿sí? Pero si la temperatura se sale de los límites establecidos, se cierran las dos válvulas, ¿sí? ¿Ya? Esas son las condiciones, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿qué sensores, tipo de sensores y dónde? ¿Sí? Ya, entonces, debo controlar nivel y temperatura, volumen y temperatura. Una cuestión, ¿será que me vale hacer el control de volumen con un caudalímetro, por ejemplo, colocado tal vez en la tubería? ¿Me sirve o no me sirve ese sistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que puedo poner aquí, por ejemplo, en la entrada, un medidor de caudal para de esa manera calcular el volumen? ¿Sirve o no sirve ese sistema? En este caso, para este caso específico. No, Inge. ¿Por qué? Porque yo más vería factible un medidor de nivel dentro del tanque para que este me diga cuánto líquido tiene dentro. No, pero ¿por qué? O sea, tu respuesta es como me dijeras porque sí, o sea, alguna razón técnica de peso para decir no me sirve un caudalímetro. ¿Por qué no me sirve un caudalímetro en este caso? Porque estamos imponiendo más la temperatura que el caudal. No. ¿Alguien más? ¿Por qué no me sirve un caudalímetro, por ejemplo? Porque debemos controlar el nivel más que el caudal, Inge. No, lo que me está diciendo es que calcule el volumen. No me dice por ningún lado el nivel. Recuerden, me está diciendo el volumen y para controlar el volumen yo podría medir el caudal y por lo tanto establecer el volumen. Pero Porque en este caso la válvula no está en la parte superior del tanque, sino abajo. no, o sea, le estoy Porque poniendo depende de la válvula, Inge. ¿Qué cosa? Porque depende de la válvula. La Tampoco. apertura de la válvula, ¿no? No, ¿alguien más? ¿Por qué razón no puedo utilizar, por ejemplo, un medidor de caudal?
Porque el sistema no es estático. Nótense que apenas entra líquido, sale. Entonces, yo, claro, puedo medir la cantidad de volumen que está entrando, pero no calculo la cantidad de volumen que está saliendo, ¿sí? Para utilizar, por ejemplo, un caudalímetro debería medir a la entrada y a la salida. Imagínense lo que es poner 2 caudalímetros. Ahí me podría funcionar, pero el sistema se complica porque tengo que montar los caudalímetros, tengo que coordinar aquí para la medición y tengo que gastar mucho más dinero en montaje, en equipos y demás, ¿sí? ¿Puede funcionar? Sí, podría funcionar, pero con 2 caudalímetros. ¿Es óptimo? No mucho, la verdad. Imagínense lo que me costaría. Los caudalímetros son extremadamente caros, difíciles de montar. Y también necesito una tubería auxiliar para hacer mantenimientos, que son los bypass. O sea, tampoco tengo espacio de acuerdo a esto, ¿cierto? Entonces, ¿podría hacerlo con un caudalímetro? Podría, pero es demasiado complejo, ¿cierto? O sea, no es muy viable si lo vemos de esa manera. ¿De qué otra manera yo podría determinar el volumen en este tanque? Bueno, en cualquiera de los tanques. Entonces, ¿con qué mido? ¿O a través de qué medición obtengo el volumen de esos tanques? ¿A través de qué variable yo puedo calcular o determinar el volumen en cada tanque? Ahí sí con los sensores de nivel. Con nivel, ¿cierto? Nótense que si yo mido el nivel, es decir, la altura del tanque, y tengo el área del tanque, yo puedo calcular un volumen fácilmente. ¿Sí? Sí está claro, ¿cierto? Es como calcular el volumen de un cilindro. ¿Sí? El área de la circunferencia por la altura, básicamente. Facilito. Sí, de hecho, es una operación que no es muy compleja. ¿Sí? Pero incluso básicamente yo, si marco los niveles, ya puedo determinar los volúmenes. ¿Sí? A partir del nivel, de la altura del tanque, en este caso, yo puedo determinar el volumen de manera fácil. ¿Sí? Ahora, ¿dónde debería ubicar estos sensores de nivel? Necesitaría en el tanque 2, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Este es un sensor de nivel 1. Recuerden, si utilizamos la normativa sería LS1. Ya. ¿Necesitaré otro sensor de nivel en el tanque 1? ¿O solo con uno me basta? ¿Qué dicen ustedes? También se podría poner en el tanque 1 para saber también cuánto ha sido lo que ha pasado también del segundo tanque al primer tanque. No, porque eso no voy a poder medir. Pues yo lo que estoy preguntando es en el tanque, no el tanque 1, en el tanque 2, perdón. Estamos trabajando en el tanque 2. En el tanque 2 necesito otro sensor de nivel. Yo creería que no, Inge, con uno es suficiente. Bueno, por ahí dicen que no, ya. Ahora, lo que se les preguntaba, ¿cierto? Tenemos un sensor de nivel. ¿Ya? Bueno, pongámosle por tanque si quiere. Tanque 1. Sensor de nivel, ¿sí? ¿Tendrá que ser discreto o analógico? ¿Analógico? Analógico. Positivo, analógico. ¿Por qué no puede ser discreto? O sea, nótense que yo no necesito, o sea, el dato del volumen exactamente no necesito saber. Yo lo que necesito saber es que hay un volumen determinado y con eso trabajar. ¿Puede o no puede funcionar el sistema con un sensor discreto? Lo que acaba de decir, sí. Sí puede ser con discreto. Sí, sí, o sea, yo simplemente, o sea, hay sensores que, por ejemplo, se montan ahí en los tanques, ¿sí? Unos interruptores de nivel. Hay unos tipo flotador, tipo boya, que simplemente van ajustando el largo del cable. Hay unos que colocan unas mirillas y son magnéticos, entonces es como un testigo afuera. Hay una bolita de metal que va subiendo conforme al nivel interno del tanque y simplemente el sensor inductivo es el que se mueve a lo largo de esa mirilla o ese testigo, ¿sí? O sea, yo para simplificar el control simplemente aquí le pongo discreto, ¿sí? Porque nótense una cosa, ¿cierto? Ustedes para los sistemas de control deben tener una filosofía, ¿cierto? La mejor solución es la solución más sencilla, ¿sí? Aquí no me dice ni controlar la cantidad de volumen, nada, solo me dice que tenga el volumen adecuado, ¿sí? No me está diciendo que tenga 500, que tenga 600, que tenga el volumen adecuado, ¿sí? Entonces,
Siempre se debe partir de la solución más sencilla, de la alternativa más sencilla. Después le podemos ir añadiendo cosas, mejorando cosas y demás, pero una buena filosofía que deben llevarse, por lo menos en la implementación de sistemas de control, es empezar por la solución más sencilla, ¿sí? Pero obviamente que cumpla con los requerimientos, ¿cierto? Porque este puede ser discreto, por ejemplo. ¿El sensor de temperatura podrá ser discreto? No, Inge, ¿Por qué? porque ese sí tiene rangos de temperatura. Me está diciendo de 70 a 75, ¿cierto? Si quisiera que sea discreto, debería manejar entonces por lo menos dos termóstatos, uno que cierre en 75 y otro que cierre en 70, pero como ven, ya estoy haciendo la cuestión un poco más compleja, ¿sí? O sea, si ven más o menos la balanza cómo tiene que ir, ¿cierto? Hay que llegar a ese equilibrio. Ya. Qué buena pregunta. Entonces, Entonces, ese sensor de nivel podría ser discreto o analógico, no habrá ningún problema. podría ser analógico, pero lo que vamos a ver es, al final de cuentas, se me puede complicar un poco más el control de nivel y finalmente también el costo puede ser más alto. O sea, hay que ver todo un poco como conjunto, ¿cierto? Porque nótese que esto es una combinación de todo. Desde la parte del montaje, la implementación, la programación y el costo. ¿Sí? O sea, hay que pensar un poco ya de forma global cuando están implementando esto. ¿Sí? Sí, Porque Inge, nótese que estos ya son aplicaciones reales. Inge, ¿Sí? cuando hicimos el proyecto este de la mezcladora, igual le pusimos un sensor de nivel. Nos dijo que en cambio no tenía que ser discreto, porque en un futuro se podría hacer el cambio y decir, por ejemplo, ya no quiero que el volumen sea de tanto, sino de otro valor. Y nos dijo que era más aconsejable coger un análogo. Porque es otro caso, ¿cierto? En ese caso estábamos mezclando químicos con agua, ¿sí? Ahí nótese que a veces las formulaciones o las diferentes recetas que se utilizan en producción van cambiando, se tienen que ir ajustando para llegar hasta el producto deseado, ¿sí? Aquí es un líquido que está pasando, ¿sí? Por eso les digo que cada caso tiene su análisis particular. O sea, no son fórmulas que uno dice, es que esto me sirve para todo, ¿sí? O sea, cada caso tiene su particularidad. Incluso a veces en procesos que son similares, cada proceso tiene su particularidad porque a veces están en condiciones diferentes, ¿sí? Si yo en una planta tengo este sistema y en la misma planta voy a aplicar el mismo sistema, un sistema similar, o sea, yo puedo utilizar lo mismo, ¿cierto? Porque están en la misma planta y muy cerca de pronto. Pero si yo tengo esto en una planta, no sé, en la costa y quiero implementar esto en una planta en la sierra, la altura es una cuestión importante, ¿cierto? Entonces ya tengo que considerar las variables que tenemos, ¿sí? Entonces, no podemos comparar este sistema que simplemente está moviendo un fluido a un sistema que estaba mezclando agua con un químico, ¿sí? ¿Ya? Y aparte tenía que controlar la temperatura de la mezcla, ¿sí? O sea, ¿puedo utilizar un sensor analógico? Puedo, pero no es lo más óptimo, ¿cierto? Al final de cuentas los sistemas también tienen que ser lo más óptimos posibles. Eso no implica que nos salgan gratis ni que sea lo más barato, simplemente que sea óptimo, ¿sí? ¿Ya? Óptimo no significa barato, ni gratis, ni nada. Óptimo significa que sea equilibrado, ¿sí? En la funcionalidad, en los costos, en la implementación y todo, ¿ya? Bueno, dice que ya no más, ¿sí? Inge, pero yo creo que, o sea, para uno decir que tiene que ser solo discreto o solo analógico, o sea, yo creo que debería estar más detallado, como quien dice, debe haber stakeholder que diga es para este líquido o es para este tipo de detalles. Porque si no está detallado, pues Eso te está diciendo aquí, pues puede dice. ir para cualquiera de los dos. Por eso te digo, eso está aquí, garantizar que el volumen esté dentro de los rangos de trabajo, ¿sí? No te está diciendo ni que vas a cambiar el volumen ni nada. Igual, el volumen va a tener un rango de trabajo y punto. ¿Sí? Ahí te está diciendo. ¿Sí? O sea, la instrucción es bastante clara, ¿cierto? Garantizar que el volumen esté dentro del rango de trabajo. No te está diciendo que vamos a estar cambiando el volumen ni nada. O sea, tú garantiza el volumen en ese tanque. ¿Sí? Ya, entonces, ¿pueden utilizar analógico? Pueden, pero no es la solución más óptima como tal, como les digo. Pero igual, o sea, lo importante es tener un sensor de nivel. Pero aquí recuerden, estamos diciendo ubicación, tipo y cantidad. Ya le pusimos la ubicación, estamos diciendo el tipo, ¿cierto? Ahora, ¿de qué tipo podrá ser? Como les digo, si es discreto podría ser inductivo, puede ser de flotador, puede ser un switch. ¿Ah? Si es analógico podría ser capacitivo, podría ser tipo sonar, podría ser de, ¿cómo se llama? De presión. ¿Sí? Presión hidrostática, aunque en ese caso habría que colocarle aquí en la base, ¿cierto? La posición cambia. Pero la idea es que pongan eso, ¿sí? O sea,
pusieron analógico, sí, puede funcionar, pero se les va a reflejar un poco de pronto en el programa que se complica un poquito la cosa. Puede ser, ¿ya? Dicen que nada más en el tanque 1, ¿cierto? En el tanque 2, ¿qué sensor debería poner? Ah, no, eso fue en el tanque 2, perdón, estoy confundido. Ya, donde estamos dibujando. En el tanque 1, ¿qué sensores necesito en el tanque 1? De temperatura. Ya. ¿Por qué coloco el sensor de temperatura en el tanque 1? ¿Por qué no en el calentador? ¿Por qué no en el tanque 2? ¿Dónde sería el mejor punto de medición de temperatura? Tanque 1, tanque 2, en el calentador, en la tubería de retorno. ¿Dónde es el mejor punto de medición? O más adecuado si lo vemos de esta manera. Es que en el tanque 2 va a ingresar desde afuera, o sea, estaría como que fría, no tendría ningún proceso de calentamiento. Después se calienta y se mezcla con el fluido del depósito 1. Entonces ahí es donde nos interesaría ver que el fluido no supere el rango deseado. A ver, nótese desde esa lógica. ¿Estamos controlando temperatura del fluido del depósito 2? ¿Sí o no? ¿Se controla o no se controla la temperatura del depósito 2? No, No, pues ese es un líquido que está entrando frío. ¿Tiene sentido medir la temperatura en el depósito 2? no. No, entonces negado, ¿cierto? Depósito 2 no necesita. Ahora, ¿podría medir la temperatura en el calentador? ¿Sí o no? ¿Me serviría? No le va a servir, pero sí se podría medir. Pero para el control, o sea, para el control, digo yo. ¿Me sirve medir para el control la temperatura en el calentador? No, ¿Por qué? porque no es el resultado de la combinación de los dos líquidos. Porque nótese, hay dos cosas, ¿cierto? Primero, el fluido está moviéndose aquí, ¿sí? O sea, dependiendo de la velocidad o de la presión del fluido, yo voy a tener una medición diferente aquí que una medición diferente acá, ¿sí? De pronto en el medio puede ser, pero nótese que el fluido se está moviendo. Aquí, como sea, el fluido llega a quedarse un momento mientras sale de aquí o mientras recupera temperatura, cualquiera de las dos, y finalmente es donde está el líquido que yo estoy sacando para la aplicación o para lo que venga después, ¿sí? Por lo tanto, la medición de temperatura debería ser en el depósito 1, ¿sí? ¿Cuántos sensores de temperatura debería colocar? Uno. O sea, idealmente debería colocar uno y arriba, ¿cierto? Porque recuerden que los fluidos calientes siempre tienen este sistema de estratificación, es decir, por densidad el fluido caliente tiende a ir hacia arriba y el fluido frío se queda abajo, ¿sí? O sea, idealmente debería ponerle por aquí, por la posición superior. Pero nótense que dependiendo del consumo, o sea, no siempre voy a tener líquido aquí, ¿sí? Yo debería o podría poner un sensor por la parte central quizás, ¿sí? O podría poner uno arriba y uno abajo para hacer la diferencial, pero eso ya es un poquito más complejo. Por lo menos necesito aquí un sensor de temperatura. Entonces, aquí voy a tener un sensor de temperatura del tanque 2. Le voy a llamar 1 también porque no tengo más sensores, creo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿sí? Una pregunta. Si es que bien tengo entendido, el motor de la bomba para la entrada de aire se activa cuando el calentador se calienta mucho, ¿no es cierto? Entonces, No. Totalmente incorrecto ese concepto. Entonces, ¿para qué sirve? Ya les voy a explicar, pero vamos en orden. Si es que me ayudan teniendo un orden, no nos vamos a perder, ¿sí? Pero es buena pregunta. Bueno, mala respuesta, pero buena pregunta. Bueno, Este sensor de temperatura puede ser una PT100, una termocupla, ¿sí? Cualquiera me podría funcionar en este caso, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a poner una termocupla de tipo J, ¿sí? Yo elijo esa, me sirve para este caso, ¿sí? Quiero poner una PT100, me puede servir una PT100. Lo que va a cambiar después es el módulo que voy a usar. ¿Me vale la pena medir el nivel en este tanque 1? ¿Sí o no? O ¿Sí sea, podría servir para saber cuánto líquido ha absorbido la bomba? ¿cuál bomba? O sea, la bomba que está conectada ahí al depósito con ese filtro o no.
No, es que esa bomba no absorbe, o sea, absorbe, pero tiene una condición específica, pero no me sirve de nada realmente medir eso. Lo que sí me sirve como seguridad sería, ¿cierto? Poner aquí un sensor de nivel máximo, ¿sí? Aquí sería un nivel, sensor de nivel 2. ¿Por qué me sirve? Como seguridad, ¿sí? Aunque no, por lógica no debería llenarse totalmente este tanque, ¿cierto? No debería, porque nótese que como este es un sistema de vasos comunicantes, por eso están a diferente nivel, ¿sí? El líquido aquí está bajando por gravedad, simplemente por la diferencia de altura. Y de acuerdo a la diferencia de altura, en teoría, claro, como estas dos válvulas se abren o se cierran juntas prácticamente siempre, sería raro que desborde, ¿cierto? Pero bueno, yo por seguridad pondría un sensor que sería de máximo nivel, para en el caso de que esto empiece a llenarse demasiado, ¿sí? Para que no desborde, aunque se supone que son tanques cerrados o presione la superficie de arriba, ahí pueda retornar ese exceso de líquido a través de la bomba. ¿Sí? Esa es una de las aplicaciones de la bomba, pero hay una aplicación que es incluso más importante. Entonces, este sensor de temperatura 2 que le puse ahí, de nivel más bien, el LS2, debería ser de tipo analógico o discreto. Discreto. Discreto, porque nótense que no me sirve de mucho medir el volumen o el nivel en ese caso. Simplemente digo, subió mucho el nivel, saco ese líquido que está saliendo, ¿sí? Este sí es claramente que debería ser discreto. No me sirve para nada ¿cómo se llama? Que sea analógico, ¿sí? Y voy a Sería el descompensar. S1 en la parte de arriba, Inge. ¿En cuál? En la parte de arriba del depósito 2 es el S1, no el S2. Ah, a ver, es que no, es que ya le puse el S1 al de acá. Sí, ¿Sí? pero en el escrito que puso ahorita, Inge, le puso con el mismo nombre, el de arriba y el de abajo. A ver, este es LS1 y este es LS2, ya. Este puedo decir que sea de tipo, no sé, inductivo, por ejemplo. ¿Sí? Va a tener una salida abierta, cerrada. Este también voy a decir que sea de tipo inductivo. Ah, listo. ¿Me hace falta algún sensor más? ¿Hay algo más que debería tomar en cuenta? ¿Falta o no falta algún otro sensor más? Para controlar lo que nos piden, no, ya ahí serían suficientes. Pero ¿y qué pasa con la bomba y con el compresor? ¿Hay que controlarles o no hay que controlarles? Pero eso nos ayudaría con con el sensor de discreto inductivo del tanque 1. Analicemos, pues. Vamos en orden, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la entrada de aire del compresor primero? Vamos a empezar por ahí. Esta de aquí, la que está abajo, ¿qué es lo que hacía? Vamos de una vez a la pregunta última, porque necesitamos de una vez para ir definiendo los sensores. ¿Qué es lo que hace este motor, este compresor? Nótese que si estamos diciendo que es compresor, está metiendo aire, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo ese motor, ese compresor? Está ingresando aire, pero ¿para qué? ¿Cuál es el Para que se propósito de caliente esto? con la resistencia, Inge. ¿Cómo que se caliente con la resistencia? O sea, mete aire y la resistencia calienta este aire y por donde pasa el líquido, o sea, el aire ya caliente va a ir calentando el líquido que va a pasar por la tubería. A ver, pero si no hubiera ese compresor, ¿calentaría o no calentaría la tubería y por lo tanto el líquido? Digamos que no existe este compresor, ¿cierto? Eliminemos esta parte de la entrada de aire. En ese caso, ¿va a calentar o no va a calentar el líquido? Sin el compresor. ¿Qué es lo que pasaría sin el compresor? ¿Calienta o no calienta? Calentaría, pero no uniformemente. Ya, porque nótese una cosa, ¿cierto? Este es una especie de intercambiador, pero no es un intercambiador, ¿cierto? O sea, la calidad de calentamiento no va a ser muy bueno, de hecho, por el sistema, ¿sí? Pero nótese una cosa, ¿cuál es el método de transferencia de calor en este caso? Porque recuerden que hay tres métodos de transferencia de calor, ¿cierto? Por contacto, por convección y por radiación. En este caso, el método de transferencia de calor, ¿por cuál es? ¿Contacto, transmisión o radiación? ¿O convección? ¿Cuál es el método de transferencia de calor en este caso, en ese sistema que dice calentador? ¿Por radiación?
No, por radiación tiene que haber ondas electromagnéticas, pues. Ah, bueno. Un sistema de calentamiento por radiación es, por ejemplo, el microondas, ¿sí? Porque hay una radiación electromagnética, ¿sí? Vamos descartando, ¿cierto? Radiación no es. ¿Será contacto? No, porque no está pegado el La líquido. resistencia no está tocando la tubería, entonces es por convección, ¿cierto? La convección es el método de transferencia de calor que ustedes tienen en los hornos de las cocinas, por ejemplo, ¿sí? Se calienta el aire que está dentro de la cámara y ese calor se transmite a través del aire, ¿sí? Ese es el método de transmisión de calor por convección, es un horno típico. Ahora, ¿cuál es el problema? El aire que está aquí adentro, si no tuviera el compresor, ¿es uniforme a lo largo de esta tubería o no? No. No, ¿cierto? Porque va a haber desplazamientos de aire, sí, por la presión, por las fugas que puede tener esta tubería y demás. ¿Cómo yo garantizo que la transferencia de calor por convección sea uniforme a lo largo de toda esta tubería? ¿Sí? Manteniendo una presión fija. ¿Sí? Si yo presurizo esta cámara y la presión es fija, eso implica que la distribución de moléculas de aire en el interior de esta cámara es uniforme. Y si la distribución de moléculas de aire en esta cámara es uniforme, por lo tanto, el calor se va a transmitir uniformemente hacia toda esta y por lo tanto podemos más o menos garantizar el control de temperatura. De lo contrario, sería más o menos, no sé, ¿se han visto que o han escuchado de pronto que dicen que lo peor que se le puede hacer a una comida que se está horneando es estarle abriendo la puerta cada rato? ¿Sí? Porque claro, porque hay esa transferencia de temperatura del horno que está caliente hacia el exterior, porque entra o sale aire, porque el aire empieza a moverse. Entonces, ese aire que se está moviendo, que no está uniforme dentro del horno, provoca que la comida no se vaya a cocinar o hacer uniformemente, ¿sí? Unas partes van a quedar crudas, otras partes van a quedar más cocinadas, no sé, ¿sí? Por eso dicen, o si ustedes alguna vez son aficionados a la cocina o alguna cosa, siempre les dicen, no vayas a abrir la puerta del horno, ¿sí? O sea, míralo desde afuera o si se abre una vez ya es para hacer una prueba además, pero no hay como estar abriendo y cerrando la puerta del horno. Este es como un hornito más o menos, ¿cierto? Yo para garantizar que la transferencia de calor sea efectiva hacia toda esta tubería, en todo ese movimiento que está dando, porque aquí lo que está haciendo es básicamente retardando un poco el paso del líquido y uniformizar también un poquito la presión de pronto, yo debo garantizar la presión en este, ¿sí? Entonces, para garantizar la presión, prendo el compresor, presurizo esto y garantizo la presión. Pero para garantizar la presión, ¿qué es lo que necesitaría aquí? Un sensor de presión, pues, ¿sí? Y eso es lo que va a controlar el compresor, ¿ya? Entonces yo necesito poner aquí un sensorcito de presión, ¿sí? ¿Dónde podría ser? En la parte superior en este caso, ¿sí? Porque se supone, recuerden que los gases se distribuyen uniformemente. Entonces aquí necesito un sensor de presión, ¿sí? Y eso le da sentido a esto, ¿sí? Esto lo que hace es presurizar la cámara de calentamiento, garantizar que la presión se mantenga y por lo tanto una transmisión uniforme del calor de la resistencia hacia la tubería por un proceso de convección, ¿sí? Eso es lo que hace ese compresor. Por lo tanto, yo también necesito un sensor de presión. Este necesito que sea analógico o que sea discreto. En este caso sí debería ser analógico para saber la cantidad exacta que Una está. vez más, ¿cierto? Puede ser analógico, pero ¿yo será que necesito cambiar las condiciones de presión de esto alguna vez? O sea, yo debería determinar cuál es la presión con la que hay la máxima transferencia de calor y punto. ¿Sí? O sea, inicialmente debería ser discreto. Puede ser analógico, podría ser, pero por lo menos inicialmente podría ser discreto. ¿Ya? Una pregunta, Inge. Es por curiosidad porque yo es la primera vez que veo un funcionamiento así, ¿no? Pero, por ejemplo, si digamos ya pasa el día y yo pago igualmente el mecanismo, en este caso igualmente nosotros para saber que ya alcanzaría la parte óptima del calentamiento, ¿no debería ser analógico? ¿Por qué? Digo, porque, por ejemplo, si, como decía, o sea, cuando está prendido, ok, está en la presión necesaria, como el funcionamiento adecuado. Pero, digamos, después de un día de trabajo se apagaría la máquina y en este caso variaría. Entonces, para yo decir al día siguiente que quiero volver a utilizar el mecanismo, prendería y necesitaría saber ese cambio hasta que llegue o no.
No, no, porque la idea es que esto es una cámara sellada, ¿cierto? No hay fugas, no debería haber fugas por lo menos, ¿sí? Y esto debería estar incluso aislado térmicamente. O sea, la cuestión es que tú debes determinar cuál es la presión necesaria para presurizar esta cámara, ¿sí? O sea, dependiendo de las paredes, del material con el que esté hecho y cómo están hechas las juntas, y básicamente es el dato que necesitas. Garantizar la presurización de esta cámara, nada más, ¿sí? ¿Ya? Pues eso te digo, o sea, idealmente debe ser discreto, porque eso ya se garantiza, se puede calcular, se puede determinar experimental o teóricamente, y después se puede simplemente hacer algún tipo de ajuste y demás, pero no es algo que tienes que estar cambiando continuamente, ¿sí? Puede ser discreto, puede ser analógico, sí, pero no tiene mucha razón de fuerza para ser analógico. ¿Puede funcionar? Claro que puede funcionar, pero me va a costar más dinero, simplemente es eso al final de cuentas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Me va a funcionar con un sensor discreto? Me va a funcionar con un sensor discreto, ¿ya? Eso por el lado del compresor. Ya, ahora vamos con la parte de la bomba, ¿cierto? ¿Para qué sirve esa bomba? Esta que tenemos aquí. Esta va a, el fluido va a ir del tanque 1 al 2 o del 2 a 1 con esa bomba. ¿Cuál es el sentido de circulación del fluido? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1 con la bomba? Del depósito 1 al depósito 2. Ya, porque nótese que aquí está el filtro, ¿cierto? El filtro es la succión y aquí es la descarga, ¿sí? No hay forma de que pueda ir del 2 al 1, ¿sí? O sea, nunca tendría suficiente fuerza para hacer eso, ¿ya? Siempre tienen el filtro que está dentro del líquido que se va a mover hacia el tanque del 1 al 2, ¿sí? O sea, si lo ponemos, el sentido de circulación del fluido sería así, ¿sí? Pero, ¿cuándo hay que encender esa bomba? O sea, ¿cuándo entraría a funcionar esa bomba? O sea, ¿cuál es la condición de operación para encender esa bomba? ¿Podría ser cuando el depósito 1 llega a su límite máximo? Pero es que ese evento va a pasar o no. Es lógico que el depósito 1 llegue a desbordarse. O sea, ¿es una condición normal que el depósito 1 llegue a desbordarse, sí o no? O sea, dentro de la operación normal, ¿será que el depósito 1 va a desbordarse regularmente o no? Nótese que hay una diferencia de alturas, que aquí no hay una bomba, simplemente es por gravedad, ¿sí? O sea, podría llegar a desbordarse, pero sería algo extraordinario, de hecho, ¿cierto? O sea, no sería algo muy común, ¿sí? O sea, el sistema no está diseñado para eso. Pero en el caso en el que llegue a darse, yo, claro, para evitar que se desborde el líquido, puedo encender la bomba, ¿sí? Pero eso, como les digo, es algo extraordinario. ¿Cuál es el propósito principal de esta bomba de aquí? ¿Para qué sirve esta bomba principalmente? ¿Qué es lo que hace? Cuando la temperatura está dentro de rangos normales, ¿esta bomba se encenderá o no se encenderá? Cuando estamos dentro de los rangos de 70 a 75. Las válvulas abiertas, ¿sí? Y el sistema de control de temperatura funcionando. O sea, en condiciones normales, cuando estamos dentro del rango de 70 a 75, que es el rango de trabajo, ¿esta bomba se enciende o no se enciende? ¿Qué dicen? ¿Se enciende o no se enciende esa bomba en condiciones normales de trabajo, dentro del rango de temperatura? Si está abierta esta válvula, está entrando líquido, si ese líquido está calentándose, pasando para aquí, y aquí está botando líquido caliente, ¿tiene sentido que esa bomba se encienda? ¿Serviría para algo que se encienda en condiciones normales? ¿Sí o no? ¿Sí? Digamos que alcanzamos la temperatura. Esto está abierto, está entrando líquido, está saliendo líquido para acá, pasa por esta tubería, se calienta, llega hasta acá, aquí está abierto, está botando líquido, ¿sí? Esa es la condición normal de trabajo, dentro de la temperatura. ¿Tiene sentido en esta condición normal prender esta bomba? ¿Sí o no?
A ver, analicen eso. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido que en condiciones normales esa bomba se encienda? ¿Qué haría? O sea, ¿para qué me serviría en condiciones normales retornar este líquido para acá? O sea, si yo invertí energía para calentar el líquido, ¿para qué esa energía le mezclo con un líquido frío? Estoy perdiendo energía, ¿sí? O sea, ¿tiene o no sentido o sirve para algo encender esta bomba en condiciones normales? ¿Podría ser para ajustar la temperatura deseada? Porque, No, por pues, ejemplo, no, es que como te digo, imagínate, aquí tienes un volumen de agua grandísima, ¿sí? Aquí la capacidad de esta bomba va a ser mucho menor que el volumen de agua. O sea, si mezclas este líquido, por más caliente que esté, con un volumen grande, o sea, tú no vas a hacer nada prácticamente, ¿sí? O sea, subirán aquí unos, ¿qué? 2, 3 grados, pero no va a tener sentido, ¿sí? En condiciones normales esta bomba debe estar apagada, ¿sí? No pasa nada, está entrando líquido, está calentándose y está saliendo, ¿sí? No hay ninguna necesidad. Pero vamos al segundo evento, ¿cierto? El que dice aquí, cuando la temperatura está fuera del rango, se cierran las válvulas, ¿sí? ¿Ya? Así esté recuperando nivel, estas válvulas deben cerrarse. Entonces, salimos de rango, ¿cierto? Cierro aquí, cierro acá, ¿ya? En ese caso, ¿cómo yo puedo recuperar la temperatura del líquido? Si está cerrado aquí y está cerrado acá. Recuerden, aquí ya tengo un cierto contenido de líquido. Este líquido sí se está calentando, pero al mezclarse con este líquido no va a alcanzar la temperatura, ¿sí? O sea, esto implica que si yo cierro las válvulas, dependiendo un poco del nivel aquí, ¿cierto? Si es un nivel bajo, puede ser que alcance a recuperar. Si está en un nivel más o menos alto, ahí va a quedar, pues el sistema se bloquea, ¿sí? ¿Qué hago si no logro recuperar? Ya pasa todo el líquido de aquí para acá y no logré recuperar la temperatura. ¿Qué hago con el sistema? ¿Sí? No sé si está claro lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Si es que estas dos se cierran y no alcanzo a recuperar el líquido, va a pasar el líquido de aquí para acá y ahí se va a quedar el sistema, pues se queda bloqueado. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo desbloquear este sistema? Yo cierro estas válvulas y empiezo a hacer recircular líquido, ¿cierto? Ahí sí tiene sentido, ¿sí? No tanto por lo que va a recuperar aquí, sino porque el líquido empieza a circular. Empieza a circular todo el líquido y va a empezar a subir la temperatura, ¿sí? Sube la temperatura, vuelvo a temperatura normal y vuelvo a abrir las válvulas. Obviamente, abro las válvulas y apago esta válvula, ¿sí? Entonces, esta bomba lo que nos sirve es, cuando estemos fuera del rango de temperatura, permite circular el líquido entre los dos tanques hasta que recuperemos la temperatura adecuada, ¿sí? Si no, el sistema se queda bloqueado simplemente, ¿sí? Ahí se va a quedar el sistema. Se va a enfriar el fluido y ya no va a pasar más fluido. Van a cerrar la salida y ahí se queda todo, pues, ¿sí? Entonces, esta bomba debe encenderse ¿cuándo? Cuando están fuera de los rangos de temperatura, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Hacer recircular el agua, ¿sí? Se llama recirculación cuando le hacen pasar a través de un circuito. Recircula el agua del depósito 1 al depósito 2. De esta manera se forma un circuito que se está moviendo internamente de esta forma hasta que llegue a temperatura normal. Cuando ya lleguemos al rango de temperatura, se abren y esta vuelve a dejar salir el líquido caliente, vuelve a dejar entrar el líquido frío. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ¿necesito algún sensor aquí en esta línea de recirculación? ¿Sí o no? ¿Se necesita o no se necesita? O sea, ¿me sirve medir la temperatura en esta tubería? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Porque al final de cuentas lo que me interesa es la temperatura en este tanque, ¿sí? La temperatura que gobierna el sistema finalmente es la temperatura de salida, ¿sí? Porque esta la estoy utilizando para alguna cosa, ¿sí? O sea, no gano nada midiendo aquí. Lo que yo necesito es, en base a esta temperatura, sigo haciendo recircular, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya recupero la temperatura? Apago la bomba y abro las válvulas y vuelvo al trabajo normal, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, por lo menos inicialmente necesité un sensor aquí, que es el sensor para volumen de trabajo a través del nivel, un sensor de presión aquí para presurizar esta cámara y garantizar la mejor transferencia de calor desde la resistencia hasta este, y aquí un sensor de nivel por seguridad, por si sube demasiado el nivel, y aquí necesito un sensor de temperatura para supervisar o medir la temperatura de este tanque, que es finalmente la que sale. ¿Ya? Ya tengo con eso, ¿sí?
por lo menos inicialmente necesité 2 sensores de nivel, uno de temperatura y uno de presión, ¿sí? El de presión podría ponerle un analógico para supervisar la presión, a ver si es que se sube, se baja para verificar fugas o cuestiones así, o podría ponerle un discreto. Recuerden, o sea, al principio la primera opción siempre es utilizar la solución más sencilla y a partir de ahí nosotros podemos ir haciendo ajustes, ¿ya? Ahora, el segundo punto dice que hay que dimensionar el hardware, ¿cierto? Para dimensionar el hardware yo necesito determinar entradas y salidas, ¿sí? Vamos primero con las entradas. Yo siempre o casi siempre voy a necesitar un pulsador de arranque y par, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un pulsador que va a ser de arranque. Y aquí voy a poner un pulsador que va a ser de par. El pulsador de arranque, recuerden, normalmente es, o generalmente es normalmente cerrado, ¿sí? Normally open. Y el de paro normalmente o comúnmente es un normalmente cerrado, ¿sí? ¿De qué tipo es este? Discreto, ¿cierto? Son contactos básicamente que van a entrar. ¿Qué otra entrada necesitaba? Puedo ponerle, si es que va a ser discreta, una entrada para el sensor de nivel 1, LS. Y aquí voy a tener un LS2 también que es discreto, ¿sí? Yo voy a trabajar con sensores discretos para tener la solución más sencilla. ¿Qué más necesitamos en entrada? ¿Tenemos alguna entrada más? Ah, el sensor de presión. Ya, ese sigue siendo discreto también. Y que por si acaso solamente se está viendo la parte del dibujo aún. A ver, un segundito que estaba en una hojita de Excel. A ver, un momentito. En mi hojita de Excel voy a poner los tipos de entradas y salidas, ¿sí? Y de hecho ya les podría ir poniendo a qué corresponde, ¿cierto? Este sería el porcentaje I10. Este sería el porcentaje. Vamos numerándoles de una vez. Dije una consulta, y si tomé capturas a todo lo que usé y le puse como entradas y salidas, porque ella sale la lista. Pero es que ya les anoté, o sea, yo les voy a pasar la corrección, o sea, simplemente una captura de pantalla no me dice nada. Sí, sí están viendo que yo estoy poniendo pulsador normalmente cerrado, que es de tipo discreto y que corresponde a esta entrada. O sea, solo que me tomen una captura de pantalla del programa, o sea, no me dice mucho. ¿Sí? No me refiero al programa. Entonces... Actor, ahí sale la lista. Sí, pero eso te digo, pero en alguna parte me dice que es pulsador, que es normalmente abierto, en alguna parte me da esa información. Sí, porque por lo general etiqueto con esos nombres. Bueno, habría que revisarlo como está en el tuyo, o sea, las observaciones todas están en la corrección del examen. Ya. A ver, esas serían las entradas, ¿cierto? Arranque, paro, nivel tanque 1, nivel tanque 2, presión del calentador. ¿Y qué más había? Entradas creo que no hay más, ¿cierto? Ya. Ahora vamos con las salidas, los actuadores, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos en primer lugar? Las válvulas, ¿cierto? Ahí vamos con otra consideración. ¿Esas válvulas de qué tipo deben ser? Voy a compartirles otra vez el proceso. ¿Estas válvulas de qué tipo deberían ser? La E1 y E2. Primer lugar, ¿cierto? ¿Eléctricas o neumáticas o hidráulicas? ¿Cuál utilizarían en este caso? Esa es una primera consideración. ¿Serían válvulas de simple efecto o doble efecto? ¿Normalmente abiertas o normalmente cerradas? Nótese que necesitamos detallar todo eso para en base a eso hacer el programa, porque si yo no sé si es normalmente cerrada, ¿será que le abro? Si es normalmente abierta, ¿será que le cierro? Si es de una vía, necesito solo una señal para que se abra y por resorte se cierra. Si es de 2 vías, controlo la apertura y controlo el cierre. ¿Sí? O sea, como ven, todos los detalles son importantes, porque en base a eso se hace el programa. Si no, quedan esos vacíos. O sea, si solo me dicen válvula E1 o E2, pero ¿de qué tipo son? O sea, ¿cuáles son las propiedades de esas válvulas? En este caso, estas válvulas me convienen que sean de una vía o de 2 vías. O sea, de una acción o de doble efecto. ¿Y por qué? O sea, la mayoría, si no son todos, puso una válvula de simple efecto, ¿cierto? De apertura-cierre nada más. Pero ¿por qué escogieron esa? ¿Cuál es la justificación?
Porque en este caso controlaría la parte de la temperatura, la apertura de las válvulas. Sí, pero es que nótense que el tanque 2 o el depósito 1, o sea, va a tener una presión interna grande, ¿cierto? Por el hecho de que tiene una columna, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que si yo solo utilizo una válvula de un solo efecto, o sea, no haga buen sello, ¿sí? O sea, puede haber fugas de líquidos, básicamente por la presión interna que tiene el tanque que finalmente se transmite hacia el accionamiento de la válvula, ¿sí? Yo por lo menos considero que en este caso, tanto la válvula E1 como la válvula E2 deberían ser válvulas de doble efecto, ¿sí? Para tener mejor control del proceso de apertura y cierre, ¿sí? O sea, es más barato y más fácil una válvula de simple efecto, pero por las condiciones de presión del sistema deberían ser válvulas de doble efecto. Y estas válvulas de doble efecto finalmente van a tener como actuador una válvula 5.2, si es que es neumática, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, como tengo una válvula 5.2, que sería el actuador propiamente dicho, yo necesito aquí dos salidas discretas o de relé, ¿cierto? ¿Ya? Que serían el porcentaje Q00, el porcentaje Q01, el porcentaje Q 0.2 y el porcentaje Q 0.3. Válvulas, ¿sí? Recomendable que en este caso sean más bien de doble efecto, ¿ya? Para garantizar la apertura y cierre. ¿Qué más tengo como actuadores en este caso? ¿Sí? Tienen los motores, ¿cierto? El motor bomba 1. Pero el motor bomba 1 finalmente, ¿qué actuador necesita? ¿Cómo voy a comandar el arranque o paro de este motor? ¿Qué es lo que necesito? Un contactor, ¿cierto? Que debería ser trifásico para estas capacidades. Y el motor B2 también debería tener un contactor. Esos son los actuadores propiamente dichos, los que están manejando a estos. Estos también pueden ser de relé. Y serían el porcentaje Q, 0.4, porcentaje Q, 0.5. ¿Qué más tengo que controlar? ¿Qué otra salida tengo por ahí? ¿Qué es lo que me falta? La resistencia. Y aquí viene la primera cuestión, ¿cierto? Ese es un sistema de calentamiento eléctrico. En este caso, ¿me conviene hacer un sistema de control on-off o un sistema de control PID? Yo hice PID. Tal como está mostrado el sistema, ¿cierto? Porque recuerden que los sistemas de control deben ajustarse a los sistemas, ¿sí? ¿Ya? Es como, no sé, si yo voy a hacer un sistema de robots, o sea, yo no puedo utilizar el control on-off, ¿sí? ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, ¿me conviene hacer un control on-off o un control PID? On-off. ¿Por qué? Porque solamente en cierta condición va a operar, no va a estar operando cada rato. O sea, aquí yo para tomar la decisión de qué sistema de control, qué tipo de sistema de control puedo usar, puedo tomar dos consideraciones importantes, ¿cierto? La una sería el nivel de precisión que me pide el sistema. El sistema no me está diciendo exactamente un punto de control, ¿cierto? Me está diciendo de 70 a 75. Si el sistema me está diciendo de 70 a 75, ¿qué me conviene? ¿On-off o PID? Si me está dando un rango de valores, una ventana de 5 grados, como pueden ver por ahí. ¿Me conviene on-off o me conviene PID? PID. No, pues les dice que puede variar entre una ventana de 5 grados. ¿Me convendrá un PID? No. No, recuerden que los sistemas PID son para sistemas o variables de control que son precisas, ¿sí? Y rápidas también. En este caso, no piense que como los tanques tienen un volumen específico, ¿será que cambia demasiado rápido esa temperatura? ¿O cómo es la inercia del sistema? De cualquiera de las dos formas les podría preguntar. ¿Este sistema tiene una inercia alta o tiene una inercia baja? Un fluido, un volumen de fluido que se está calentando. ¿Tiene una inercia baja o alta?
O sea, ¿la temperatura en un fluido, en un volumen de fluido, va a variar rápidamente o lentamente? Lentamente. Lentamente, la inercia es lenta, ¿cierto? Yo tengo una ventana de control de 5 grados, entonces no tiene mucho sentido utilizar el PID. Y hay otro factor adicional, ¿cierto? Nótense que yo no estoy haciendo un control directo de este líquido en el tanque. Yo lo que estoy es, a través de este sistema, de esta especie de intercambiador, porque ni siquiera es un intercambiador, estoy controlando la temperatura. Entonces, yo no estoy directamente controlando la variable de proceso con el sistema del actuador, ¿sí? No estoy controlando en este punto, sino estoy controlando en este punto, más abajo. Entonces, yo por más que le haga PID, por todo este recorrido del tanque, por la mezcla con el líquido, yo no voy a alcanzar una precisión así de décimas de grado. ¿Sí? Puedo hacer con PID, puedo hacer, pero termina siendo un desperdicio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesito implementar el PID, por lo tanto necesito un controlador más grandecito, y la otra es la salida. ¿Sí? Tal como está el sistema, ¿me sirve con una salida discreta para controlar esta resistencia y por lo tanto con un contactor, sí o no? Si es que hiciera PID. O sea, ¿puedo hacer control PID con un contactor, por ejemplo, que controle la resistencia, sí o no? O vamos un poco más arriba. Si yo implementé PID, porque algunas personas implementaron PID, ¿sí? Veamos qué tan correcta fue la implementación. Implementaron esto con PID, ¿cierto? La salida del PID, la salida analógica, porque obviamente necesitamos una salida analógica, ¿será una salida analógica de corriente voltaje o podrá ser una salida digital? ¿O es PWM? ¿Es salida analógica o tiene que ser PWM para este caso específico? Los que implementaron el PID, ¿la salida del PID tiene que ser de tipo analógico, voltaje y corriente o tiene que ser PWM? Y analógico. No, pues, ¿cómo puede regular la cantidad de energía que pasa por aquí? No hay válvulas que nos regulen la cantidad de energía que llega acá. Pues, acá está llegando corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo regular la cantidad de corriente eléctrica que llega a esta resistencia? Recuerden que habíamos mencionado que para eso se necesitan esos llamados relés de estado sólido que trabajan a alta velocidad. Y para manejar los relés de estado sólido yo necesito un PWM, ¿sí? Entonces, si es que yo me iba por el PID, el PLC que escogía necesitaba una salida de transistor de alta velocidad y aparte necesitaba colocar un actuador que sería un relé de estado sólido que también tiene su costo, ¿sí? Y aún así yo no voy a lograr un control bastante preciso por las condiciones del proceso, ¿sí? Por lo tanto, en este caso yo necesito un control on-off, ¿sí? ¿Cómo podría mejorar el control on-off? Haciendo una ventanita de histéresis, ¿sí? Ya le vamos a revisar esa parte. Pero es la mejor opción que tengo, ¿sí? Es más o menos basado en la dinámica del proceso, ¿sí? O sea, recuerden que al final de cuentas ustedes con las herramientas que tienen, o sea, si ya pasaron por ingeniería de control, ya pasaron por actuadores, ya pasaron por neumática, ya pasaron por electrónica, no sé si ya tomaron control digital. O sea, con todas esas herramientas que tienen ya deberían más o menos hacer un manejo de la dinámica de un proceso, ¿cierto? Ya tomaron física, no sé qué tanta termodinámica les dieron en física, pero si se dan cuenta que había un poquito de termodinámica también, ¿ya? Entonces, la resistencia, si yo hago un control on-off, debería tener como actuador el contactor. Y el contactor necesita una salida de relé y por lo tanto podría ser la Q06. ¿Ya? Y más o menos aquí ya tengo todo, ¿cierto? Sensores, actuadores, tipos de entradas, tipos de salidas, ¿sí? Tipos de salidas y demás. Eso es lo que había que hacer, una listita ahí, ¿sí? O sea, ya que tienen la herramienta la computadora, háganse una tablita de Excel y les sirve eso, ¿sí? Una sola persona lo hizo con Excel y se ve más claro, ¿no? Pero, o sea, ya que están así en clases desde la casa con la computadora, o sea, también hay que utilizar las herramientas disponibles, o sea, de la forma más... Los que hicimos, mandamos el programa. Si nos revisa desde ahí. Claro, o sea, por eso me demoro calificando este examen, porque hay personas que mandaron el código, entonces toca abrir en el Twido, está revisando línea por línea,
algunos casos simulando, si es que no hay errores y toma su tiempo. Por eso es que calificar este examen es complicado, o sea, es largo. ¿Sí? Es largo. Por eso las personas, por ejemplo, algunas mandaron PDF, ¿sí? Hicieron a mano o capturaron pantalla, se califica así. Otras personas mandaron un comprimido donde estaba el PDF y donde estaba el código de programa, ¿sí? O sea, todo eso está tomado en cuenta. Ya. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos más o menos claro, entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 entradas digitales y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas digitales, o salidas de relé más bien, ¿sí? Una vez que está hecho esto, ya podemos empezar a programar, ¿sí? Ya tenemos más o menos una idea de las entradas, las salidas, el funcionamiento del programa y todo. Pero, aquí sí había un pero, ¿cierto? O sea, el problema que tenía de pronto este sistema era cómo arrancar el sistema, pues. ¿Cómo hago para arrancar este sistema cuando los tanques están vacíos? ¿Qué es lo que va a pasar si yo le mando a arrancar este problema y los tanques están vacíos? ¿Qué es lo primerito que pasaría? A ver, ¿cuál es el problema con el arranque de este sistema, de este proceso? ¿Qué pasa cuando está esto, le limpiaron o recién vamos a arrancar, está recién hecho cualquier condición de esta, ¿sí? O terminamos un proceso el día anterior y queremos arrancar al siguiente día. Supongamos que los tanques están vacíos, ¿sí? Yo le doy arranque al sistema. ¿Cuál va a ser el problema cuando le dé arranque al sistema cuando los tanques estén vacíos? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No va a funcionar. Nótese que el sistema se comanda por la temperatura, ¿cierto? Si estos tanques están vacíos, la temperatura nunca va a llegar a 70, ¿sí? Imposible, o sea, ¿cómo puedo hacer eso? Va a detectar que la temperatura está baja y va a cerrar las válvulas. Nótese que ni siquiera le va a dejar iniciar al sistema, ¿sí? O sea, se va a quedar ahí, ¿ya? Entonces, nótese que nosotros necesitamos hacer una especie de prearranque, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? O sea, necesitamos hacer una condición que nos permita, por lo menos, empezar a llenar un poquito el tanque, que empiece a funcionar el sistema y para ahí empezar a arrancar, ¿sí? Eso es lo primero, ¿cierto? Cosa que lastimosamente no tomó nadie en cuenta. Creo que una persona sí tomó algo en cuenta, me parece, pero creo que en general no. Y eso es importantísimo, ¿cierto? O sea, esto es parte del proceso, o sea, ¿qué pasará al principio? Después, ¿qué pasará al final del proceso? ¿Qué pasa si cambia una condición y demás? ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿sí? Y ahorita voy a compartir la pantalla con el programa que hice para ganar un poquito de tiempo, porque nos hemos quedado demasiado tiempo en estas explicaciones, ¿sí? Si me permiten, voy a mostrarles una idea de cómo podría haber sido este programa, ¿sí? Dame un segundito. Recuerden, al final de cuentas, no es que yo les pido que hagan exactamente, por ejemplo, como yo lo planteo. Yo le estoy planteando simplemente una alternativa de cómo pudo haber sido. Cada quien pensó también en su solución, ¿sí? O sea, no, la cuestión no es que hagan las cosas exactamente como yo las hago, ¿sí? O sea, no es que yo tenga la única solución. Recuerden que en este caso habíamos dicho que la ventaja de este tipo de sistemas era que hay muchas soluciones, ¿sí? Para un mismo problema nos podemos plantear muchas soluciones, sino que unas pueden ser más óptimas, otras menos óptimas, unas manejan mejor los recursos, otras de pronto no tanto, ¿sí? Pero como les digo, yo lo que voy a hacer es más o menos mostrarles la solución que yo he propuesto para que tengan una idea, ¿cierto? ¿Ya? Permítanme que me conecto con este sistemita. Ya. Es más que nada para ganar un poquito de tiempo, porque si no lo hubiéramos hecho a mano, porque o sea, al final de cuentas yo por lo menos considero que por lo menos las primeras soluciones se deberían hacer a mano. Y recién cuando ya tengan un primer borrador se debería pasar al programa, ¿sí? Bueno, yo por lo menos de hecho trabajo de esa manera, ¿sí? Cada uno, como les dije, crea su metodología, pero yo por lo menos primero hago a mano, ¿sí? Por ejemplo, utilizar una pizarra es buenísimo porque les da espacio. ¿Sí? Y después que ya está más o menos un primer borrador, podemos decir listo. Entonces, ahora sí hagámosle la versión definitiva, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, voy a reducirle un poquito porque creo que no sale toda la pantalla. Ahí sí ven completa la pantalla, sí, ¿cierto? Ya. Vamos desde la configuración, ¿cierto?
Yo he escogido un 24 DRF porque si se dan cuenta, no voy a utilizar, de las 3 entradas voy a utilizar apenas 5. ¿Sí? ¿Ya? Voy a utilizar el arranque, el paro, el nivel de trabajo, que es el sensor que pusimos como LV1, LV2, y aquí me faltó un sensor más, ¿sí? El sensor mínimo para poder empezar a llenar al principio en el prearranque. ¿Ya? Nos faltó poner un sensor más. Y luego tenemos el nivel máximo de T1 que decíamos que era en caso de que se pueda desbordar el líquido en el tanque. Y el medidor de presión del calentador, de la cámara de calefacción. ¿Ya? Y luego, como salidas, como les dije, utilizo válvulas de doble efecto. Abrir E1, cerrar E1, abrir E2, cerrar E2. ¿Sí? Pues necesito manejar unas válvulas 5-2. Yo voy a hacer un sistema neumático. ¿Sí? Es más confiable. Luego tenemos encendido del compresor, encendido de la resistencia para el control de temperatura y encendido de la bomba. 6 salidas. ¿Ya? Analógicas, como les dije, yo pensaba utilizar una termocupla, ¿cierto? Utilicé un TMA M2LT, que son 2 entradas nada más. No necesito mucho, por lo menos para este caso. Un termopar tipo J, que trabaja de menos 2000 a 7600. ¿Sí? Alguien puede decir, pero para el rango de temperatura de pronto no es muy útil. Podría ser, ¿cierto? Habría que ver un poco la precisión, las curvas del elemento. Puede ser una PT100, puede ser una PT100. ¿Ya? Estos son básicamente las variables y las etiquetas, ¿cierto? Es útil ponerle etiquetas para que sea un poco más fácil orientarse en el programa. ¿Ya? Entonces, de inicio lo de siempre, ¿cierto? Sistema de arranque paro. Pulsador de arranque, pulsador de paro y el enclavamiento. ¿Sí? Si no hay enclavamiento no tiene sentido, porque si no presionan el pulsador no sirve. Ahora, aquí voy a hacer mi parte del prearranque, ¿cierto? Voy a ampliarle un poquito más para que sea más claro. ¿Yo qué es lo que necesito para poder arrancar este sistema? Una vez que arranqué el sistema, voy a poner un timer, ¿cierto? Tengo que establecer en cuánto tiempo llegaré al nivel mínimo, ¿cierto? Será en 20 minutos, en 30 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos. Debería poder hacer un cálculo en función del caudal de entrada y en función del volumen del tanque. ¿Sí? Yo le he puesto 20 segundos para hacer la simulación. Y cuando se cumple ese tiempo, que como dice aquí es un prearranque, es decir, que logra arrancar el sistema sin que se me bloquee, yo habilito esta bobina M200. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está mal, aquí debería ser M200, por cierto. ¿Sí? Debo corregirle eso que está mal. Ya. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, no, es SM0, está bien. El nivel mínimo del tanque 2, ¿cierto? Entonces, este nivel mínimo me va a activar esta bobina M10. ¿Sí? Y aquí está ingresar agua hasta el nivel mínimo. ¿Sí? Este M1, vamos a verle, finalmente lo que me va a hacer es abrir la válvula. ¿Sí? ¿Cuál era? El M1. Ingresar al nivel mínimo. ¿Dónde está la apertura? Abrir E2. Iniciar M3. A ver, veámosle la secuencia. Ya. Entonces tenemos el nivel 10, que es el sensor. ¿Sí? Estoy utilizando una memoria y estoy mandando a abrir la válvula. Luego, una vez que he arrancado el sistema, lo primero que debo hacer es calentar. ¿Sí? Recuerden, o sea, lo que me interesa es subir la temperatura rápidamente. Entonces, en primer lugar, con el sensor de presión, yo mando a presurizar esa cámara, ¿cierto? Cuando llegue al nivel de presión, esto se va a abrir y por lo tanto va a dejar de meter más aire comprimido. Baja el nivel del aire de pronto porque hay fugas o alguna cosa, vuelve a encender. Y después establezco el sistema de control de temperatura, ¿sí? Un sistema on-off, simplemente comparo la medición de temperatura con 70. Ahora, nótense aquí puedo tener un problema, ¿cierto? Porque llego apenas a 70 y ya le apagué. Puede ser que me quede muy bajo. Aquí, como les decía, podemos establecer la ventana de histéresis, ¿cierto? ¿Qué consiste la ventana de histéresis? El rango de trabajo, ¿sí? Mi trabajo está entre 70 y 75. Yo en lugar de quedarme en el punto bajo, puedo jugar y meterme en la mitad de la ventana de histéresis y hacer que este no sea 70, sino sea 72.5. ¿Sí? ¿Ya? Ah. Ya. 72 en este caso porque no me da decimales. ¿Sí? Entonces, nótese que lo que hice con esto es hacer una ventana de histéresis, ¿sí? No se apague en los 70, se apaga un poquito más allá en los 72, de tal manera que eso me va a permitir más o menos estar dentro del rango de trabajo, ¿sí? Luego tenemos la determinación de los rangos, ¿cierto? ¿Ya?
Aquí yo hice dos condiciones, cuando está dentro del rango y cuando está fuera del rango. En el un caso utilicé una función AND, bueno, estos dos comparadores haciendo una AND, y en el otro caso utilicé una función OR, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Bueno, tiene estas condiciones del tiempo de inicio y por si acaso del arranque. Este podría salir, pues está sobrando por ahí. Estoy diciendo, cuando la temperatura es mayor a 70 y menor a 75, estoy dentro de rango y eso se refleja en la memoria 4. Fuera de rango, cuando la temperatura es menor a 70 o mayor a 75, eso le guardo en la memoria 5, indicando que estoy fuera de rango. ¿Ya? Y aquí tengo, recuerden, lo que sería la salida para llenar el nivel mínimo. ¿Sí? Con la salida que tuve la M10, la M200 que fue del arranque y el M1 que fue la condición de que estoy bajo el nivel, activo la M100. ¿Sí? Y la M100 la utilizo para lo que es apertura de válvulas, que está aquí. Si alcanzan a ver la M100, ¿sí? Es para diferenciar de las diferentes condiciones que van a ver. ¿Ya? Luego tengo la salida del compresor, que básicamente me enciende el compresor. Y finalmente tengo la salida de la resistencia que va hacia la salida de la resistencia. ¿Sí? Antes, recuerden, utilicé memorias porque si se utilizan salidas o entradas en diferentes lugares, siempre van a caer en algún error y se va a parar el programa. ¿Sí? En alguno me pasó y tuve que hacer esa corrección. Y las condiciones para abrir válvulas, ¿cierto? Que esté arrancado el sistema, que haya pasado el proceso de prearranque, que esté dentro del rango, ¿sí? El M7 reflejaba que estoy fuera del rango y el M250 me sirve como condición de compensación de nivel. ¿Sí? Que le hice después, por eso está como 250, se me había quedado esto. Y aquí están las condiciones de cerrar válvula, ¿sí? Y aquí nótese que hay algo importante, ¿cierto? Cerrar válvula o decía que debo hacer una prioridad entre lo que es la temperatura del nivel. Recuerden, la condición fuera de rango es el M5, ¿ya? ¿Por qué me sirve esto, cierto? Porque yo puedo estar abriendo la válvula, pero si estoy fuera de temperatura, se activa M5. Sí, así este nivel, el nivel bajo, al activarse M5, que es fuera de temperatura, me manda a cerrar la válvula. Y de esa manera estoy garantizando la prioridad de la temperatura sobre la presión. Y aquí se me había quedado el control del nivel de tanque. Tengo el nivel de trabajo y activo el M250. Con el M250 activo el M251. ¿Sí? Cuando llega el nivel de trabajo, recuerden, yo debo cerrar las válvulas. Por eso le pongo aquí al 251. Estas condiciones no me interesan porque una es la válvula E1, la otra es la bomba. Lo que me interesa es cerrar la válvula E2 si es que he llegado al nivel. ¿Ya? Pues vamos a simularle para ver si es que al final de cuentas funciona o no funciona. Yo voy a partir de la premisa de que mi temperatura al inicio, digamos que está en, ¿qué serán? Unos 17 grados, digamos, por decir algo. ¿Ya? Son las condiciones iniciales, ¿cierto? Tanques vacíos y temperatura baja. Voy a arrancar el sistema, ¿sí? Le doy al Start, quito el Start y arranco el sistema. ¿Qué es lo primero que hago? Se arranca este temporizado, ¿cierto? Este temporizado, recuerden, lo que me va a permitir es, en este momento están activadas tres cosas, ¿cierto? La 2, la 4 y la 5. ¿Qué son esas salidas? A ver, es la resistencia, estoy empezando a calentar, cerré la E1 y abrí la E2. Está la E2. A ver, con el M4, ¿ya? Y debe estar encendida la bomba del compresor. ¿Sí? Esa es la... Ya pasó el tiempo. ¿Sí? Se cumplió el tiempo y ahorita está activado 5 y 6. ¿Por qué está activado la 6? Porque recuerden, la temperatura todavía está abajo, ¿cierto? Supongo que no alcancé a recuperar la temperatura todavía, pero ya metí un poco de líquido. Como no estoy dentro del rango de temperatura, me manda a cerrar las dos válvulas, pero también entra la bomba. La bomba empieza a hacer recircular el agua, ¿sí? O sea, ya tengo un poco de líquido de agua. Obviamente todavía no estoy en condiciones de trabajo, pero alcancé a meter un poco de líquido. Eso, como les digo, depende un poco del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si yo ya llego a los 70 grados? Digamos que llego a los 71. ¿Ya? Llego a los 71, estoy dentro del rango de trabajo, ¿cierto? Se abren las válvulas porque estoy dentro del rango de trabajo y apago la bomba, ¿sí? Y todavía está encendido
el control de temperatura, a ver, estaba en 72 me parece, ¿cierto? Entonces todavía debería estar encendido el control de temperatura, que debe ser la 2. A ver, ahí está el compresor está abierto todavía, ¿sí? Todavía no ha llegado a nivel de presión y está la resistencia todavía encendida, porque recuerden, le puse el set point en 72, ¿sí? Voy a subir un poquito más la temperatura. ¿Sí? Se me apagó la resistencia, ¿cierto? Ya llegué al set point, ¿ya? Y la presión del calentador, que es la 5. Digamos que ya está presurizado ese calentador. Se apagó el compresor. Ya tengo presurizada la cámara y le tengo en temperatura. Estoy dentro del rango de temperatura, tengo las válvulas abiertas, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se me sube la temperatura? Digamos que llegamos a 80. Se me sube la temperatura, abrimos las válvulas, más bien se quita la señal de apertura de válvulas, se cierran las válvulas y entra la bomba otra vez. Empieza a circular el agua, ¿cierto? A recircular esa agua, ¿ya? ¿Qué pasa si es que vuelvo a los niveles de temperatura, es decir, a unos 74? Ya estoy dentro del rango de temperatura, abro las válvulas y apago esa bomba de recirculación, ¿sí? Y la temperatura todavía no entra a la resistencia porque estoy dentro de los rangos, ¿ya? ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que ya llegué al nivel? Porque debe estar abierta, no están cerradas, abiertas las válvulas. Ya. ¿Qué pasa si ya llegué al nivel de trabajo, que es la 2? ¿Sí? Como ya llegué al nivel de trabajo en el tanque de la derecha, le manda a cerrar la válvula, ¿cierto? ¿Sí? La una está abierta y la otra cerrada. Está abierta la de salida y está cerrada la de entrada. Abierta la E1 y cerrada la E2. Ahí estoy probando lo que es el sistema de control de nivel, ¿sí? Y eran eso, pues, ¿cuántos son? Como unas 12 líneas de programación nada más, ¿sí? Esto es lo básico, ¿cierto? No estoy ni poniendo ni medición de nivel, ni medición de volumen, ni alarmas, ni nada. Estoy haciendo que el sistema funcione en las condiciones que pidió el sistema, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, llantos, sobornos, cualquier cosa? Tanto sería, Inge. Yo le puedo decir, Inge, que no tenía muy claro el funcionamiento del ejercicio y por lo visto no me fue nada bien. Pero, o sea, como les digo, o sea, yo les estoy dando mi opción de solución, ¿cierto? O sea, me estoy poniendo en su lugar, ¿sí? Como les digo, incluso yo me olvidé de hacer el control de nivel y por eso tuve que hacerle al final. No es que le estoy mostrando un programa perfecto como tal, es un programa muy básico, tomando en cuenta el tiempo que disponía. ¿Estaba difícil o no estaba tan difícil al final de cuentas? Pues un poco sí complicado, Inge, porque solo haciendo el análisis para programar sí me demoré bastante igual. Y yo usé... El análisis llevó full tiempo, Inge. Pero, o sea, yo les estoy preguntando, o sea, ¿el problema era así de complejísimo? O sea, ¿era un problema de control así imposible o era realizable? O sea, ¿cuántas variables hubo que controlar? 2, temperatura, nivel, utilizando controles on-off, ¿sí? Nada ni de PIDs, ni de realimentaciones, ni de subrutinas, ni de bloques de función, ni contadores, ni subprogramas, ni comunicación, nada. O sea, sistemita de 2 tanques donde hay que controlar temperatura, nivel y apertura de válvulas. O sea, siendo sinceros y poniéndose la mano en el corazón, ¿estaba así de complicadísimo o no tanto? No estaba tan complicado, Inge, pero yo considero que sí nos faltaba como que más experiencia porque, por ejemplo, en mi caso hay ciertas cosas que no tomé en cuenta y no las puse. Sé que en este caso viene, se podría decir, eh, por conocer más un sistema, cómo trabaja, pero en este caso no, sinceramente, por lo menos a mí no. O sea, pero como les mencioné, ustedes ya han cursado muchas materias, ¿cierto? Ustedes ya son casi ingenieros, están ya séptimo, ya que les queda un par de semestres por ahí, ¿sí? O sea, o sea, cuando lleguen a un trabajo, sí, les van a decir, les van a dar una formación, una capacitación, pero no de todo, pues no es que les van a dar clases de termodinámica ni de control. Se asume que ustedes ya aprendieron eso, ¿sí? Específicamente no para una máquina, un sistema que vayan a trabajar, pero
no les pueden enseñar desde cero las cosas en un trabajo. Se supone que ustedes ya tuvieron una formación sobre cosas fundamentales, ¿sí? O sea, sobre termodinámica, o sea, no tienen una materia específica de termodinámica, pero asumo que en física vieron algo. Entonces, si se dan cuenta, aquí había que aplicar un poquito para saber cuál es el método de transferencia de calor y por lo tanto establecer para qué sirve un equipo. ¿Ya? Sobre la parte de actuadores, o sea, es que no me ponen detalles, o sea, los detalles que les pido son como los que acabo de poner. Sensor discreto, ¿será que es inductivo, capacitivo, PT100? ¿Será que utilizo una entrada discreta, una salida discreta? ¿El actuador tiene que ser una válvula 5.2 o tiene que ser un contactor? O sea, no son cosas imposibles, ¿sí? No les estoy diciendo que me pongan el modelo, la especificación, que me calculen la corriente, que me calculen cualquier cosa, el volumen ni nada de esto, ¿cierto? Simplemente son los detalles que tenían que haber puesto en el examen, o sea, tal como les acabo de hacer, ¿sí? Eso les digo, o sea, tampoco quiero que el programa que les muestro línea a línea exactamente me repliquen, ¿sí? Simplemente yo les doy una idea de más o menos cómo debería haber sido hecho e incluso hacemos la simulación para que vean que al final de cuentas funciona, ¿sí? ¿Es la mejor solución? No. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no es muy elegante eso de trabajar con timers y retrasar el sistema. O sea, no es la mejor opción. Pero es algo que me funcionó por el tiempo, básicamente. ¿Sí? Porque yo hago el mismo ejercicio. ¿Sí? Yo me tomo la hora y media y me pongo a trabajar en esto. Como les digo, primero hago a mano, después le paso al programa y demás. Porque yo necesito comprobar que el tiempo que les doy es el justo, ¿sí? El que necesitan. ¿Sí? Yo no puedo mandarles, por ejemplo, digamos que les mando 2 ejercicios de este tipo. 2 ejercicios no acaban nunca en la vida, ¿cierto? O sea, eso sí sería imposible que 2 ejercicios de este tipo les pongan en un mismo examen. ¿Ya? A menos que sea supletorio, pero por lo menos en condiciones normales, un ejercicio, ¿sí? ¿Ya? En el anterior fueron 2 porque eran 2 chiquitos y uno que ya habíamos hecho, porque al final de cuentas la secuencia de arranque de esos motores en el segundo ejercicio era exactamente o casi parecido a lo que es la implementación de un semáforo, porque era un semáforo pero con motores. Entonces, se supone que ya tenían conocimiento del programa. Y en este, como les digo, o sea, tiene esos detallitos, ¿cierto? O sea, entender cosas, pero tampoco es a rajatabla, ¿cierto? No es que digo, pusieron un analógico en lugar de un discreto, 0. Yo les pongo la realimentación para que indicarles, ¿cierto? Les faltó esto, les faltó otro, pero tampoco es que es 0 o máximo, ¿cierto? Tampoco nos vamos por ese lado, ¿sí? Y no les estoy pidiendo tampoco que ya me presenten un programa como profesionales con todo. O sea, a mí al final de cuentas lo que me interesa es ver las ideas que tienen, ¿cierto? Por eso incluso en algunas preguntas les pongo, o sea, tienes la idea del concepto, pero no lo estás diciendo de forma clara. O por ahí está bien la idea, pero trata de mejorar la forma en la que describes esto, ¿sí? Aquí te faltó un sensor, aquí te faltó un actuador, o esta instrucción no está bien. Porque, claro, o sea, si hacemos 0 o 10, entonces, ¿qué será? No pasa nadie o pasan todos, una de dos, pues, depende de la suerte que tengan. ¿Ya? Entonces, yo les voy a enviar los exámenes calificados, pero no tengo tiempo de enviarles un correo a cada uno, ¿cierto? Lo que voy a hacer es, de acuerdo a los grupos que hicieron para el proyecto del ascensor, voy a mandar a una persona del grupo, ¿sí? Y ella que les ayude compartiendo, esta persona, ¿cierto? Que les mande un correo, que les mande por WhatsApp, ahí verán ustedes. Por favor, revisen la corrección del examen y si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, para mañana, porque ya, bueno, se me falta corregir lo del trabajo del ascensor, pero por lo menos ya tendríamos una idea de las notas, ¿sí? Ahora, hablando de las notas que no son como quisiéramos. A ver, permítame un segundito. Ya. Bueno, vamos con las novedades entonces. El señor Padilla. No puedo abrir el archivo del señor Padilla, el comprimido. Ya, Inge. Y déjeme, le veo ya. Y hay otro que no le puso nombre y que le ha puesto como archivo parcial 2 comprimido que tampoco le puedo abrir. Como no está el nombre, no puedo saber de quién es. O sea, me tocaría regresar a la plataforma para ver. Y ese es otro problema que les voy a pedir que por favor para los siguientes trabajos y exámenes pónganme el nombre en la hoja, en el archivo, donde sea, pero identifiquen de alguna manera, porque hay archivos que solo dicen examen, hay hojas de resolución del examen que no hay un nombre y ahora me toca volver a la plataforma, revisar quién le puso ese nombre de archivo y verificar de quién es la nota, que hay algunos casos.
Hay personas que lastimosamente no sé qué les pasó con el tiempo, pero ni siquiera presentaron un esbozo de programa, ¿cierto? O sea, lastimosamente no la alcanzo a ver. El señor Guanotuña, el señor Muñoz y el señor Pila, o sea, ni siquiera presentan una línea de programación, lo cual es bastante preocupante. El señor Reynoso me manda un documento en el que no veo nada, pues el programa Ladder. Y aparte, como está hecho con otra aplicación, no tengo idea, porque está ilegible. Sí, o sea, no, por más que le aumento, más bien se hace más ilegible. O sea, yo no sé, sacaste foto, qué hiciste, pero no alcanzo a ver. Inge, lo que pasa es que yo le saqué ¿cómo se dice? Le capturé la pantalla y como le estaba pegando en Word para poder hacerle PDF, entonces siempre que se hace en PDF a veces se me distorsionan las imágenes. O sea, no alcanzo a ver. O sea, lo que podemos hacer es mañana después de clases nos tomamos 5 minutos y me explicas el programa. Eso podríamos hacer. Bien. Ah. Y el señor Caicedo y el señor Guano Changa me presentan dos programas exactamente iguales, línea a línea, variable por variable. Así que no sé quién le copió a quién o si hicieron a medias o qué pasó. Pero es que son calcados, ¿sí? O sea, mandan las capturas y ponen las mismas capturas en el examen. O sea, hay coincidencias, pero no exageremos, pues. O sea, entonces al final de cuentas, no sé si me dicen quién le copió a quién, divido la nota para 2 o les pongo 0 y envío esta observación al jefe de carrera o al decano, no sé qué podemos hacer con ustedes. Pero es que No, cosas así. Inge, como esto, Caicedo tuvo un inconveniente en algunas capturas y ya pues ahí, pero se podría decir que Guanochanga hizo. Caicedo podría decirse que en esa parte, en algunas capturas sí está medio similar, pero sí que, o sea, como usted dice, Guanochanga no tuvo nada que ver, más sería Caicedo. Bueno, en todo caso, mañana hablamos también de ese tema cuando esté la nota, pero lo que quiero hacerles ver es que no está bien. O sea, ustedes ven que hay cierta apertura. O sea, si hay problemas, incluso hubo un compañero de ustedes que no podía enviar el archivo y nos quedamos hasta más de las 8 hasta que me envié por correo y cosas así, ¿sí? O el señor Miranda me mandó por separado los planos, entonces tuve que bajar ese archivo y calificar también eso aparte. O sea, yo lo que quiero decirles Claro, es... eso sí, Inge. El problema es que a veces el programa se sabe colgar, se sabe lastimosamente no guardar. Entonces hay veces que en las que uno para no mandar nada, entonces. Claro, por Pero eso sí, digo, sí, como le comento, no, bueno, Chaga no tuvo ningún problema más de si el problema es de así, de lo de la que parece similar, más sería por Caicedo. Bueno, pero en todo caso siempre es mejor que digan las cosas, ¿cierto? Porque si llegamos a este punto es peligroso. Ustedes saben que se puede perder un semestre por copiar, ¿cierto? Y incluso por último pueden ser expulsados de la carrera y cosas así. Y peor, ya cuando estén en la vida profesional, o sea, no pueden andar copiando las cosas, ¿cierto? Si han visto que hay gente que les han quitado títulos, ahora hay un candidato presidencial que le acusan de copiar el plan de gobierno de la Wikipedia y todas esas cosas. Como ven, es malo, ¿cierto? Es hasta vergonzoso hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, vamos con la parte de las notas, ¿cierto? El señor Ayala no me ha puesto el nombre en el documento, así que todavía no puedo identificar la parte práctica. Ya está calificado, pero no sé de quién es. Pero tienes 8 en la parte teórica, que sería 1,28 sobre 4. Falta la parte práctica. Ya, Inge, El yo le señor mandé como Valdión, PDF. sí, pero eso te digo, no está puesto el nombre ni en el archivo ni en la hoja. Me toca volver al sistema para ver el nombre del archivo que coincida con el tuyo y ahí sí ponerte la nota. O sea, me toca hacer eso después de clase. Perdón. El señor Valdión tiene 1,28,8 en la parte teórica y tiene 1,88 en la parte práctica. Eso te da 3. No, no te da 3. Más bien no. Más bien tienes 1,28 en la parte teórica y 0,6 en la parte práctica. O sea, tienes 1,88. ¿Sí? Bastante vacío ese examen. El señor Bastidas está en el mismo caso, ¿cierto? No me ha enviado con nombre, así que todavía no está identificado. Está en los anónimos. Pero tienes 1,28 en la parte teórica. Sí, Inge, disculpe, yo le mandé el correo, se acuerda que tuve problemas con el escáner, entonces me No, tocó. es que eso te digo, o sea, ya está calificado, pero no le has puesto nombre. Lo que me falta es identificar cuál es tu archivo para ponerte la nota. Le reenvío el correo entonces. No, o sea, tengo que identificar cuál es tu comprimido, porque los comprimidos no les han puesto apellido nada y en las hojas de resolución tampoco, entonces tengo que ver el correo con el comprimido que me enviaste y hacer coincidir. O sea,
Bueno, Inge, disculpe. Pequeña búsqueda que me toca hacer. En todo caso, si hay inconveniente, tenemos hasta mañana para cualquier cosa. A ver, el señor Caicedo, tengo que ver cómo hago, porque está en el caso este que les mencionaba, pero tienes 9 en la parte teórica, que son 1.44. El señor Crow tampoco ha puesto nombre, pero tienes 8 en la parte teórica, que es 1.28. La señorita Cuesta, tienes 6 sobre 10 en la parte teórica, que te da 0.96. Y 0.7 en la parte práctica, que te da 1.66. El señor Dávila tiene 1.44 en la parte teórica, que son 9 preguntas respondidas, y tienes 1.25 en la parte práctica, que te da 2.69, 2.7. Está mejor. En Dara tienes 7 en la parte teórica, que son 1.12, y 0.75 en la parte práctica, que son 1.9 sobre 4. Fernández, 6 respondidas de 10 son 0.96 en la parte teórica y 1.2 en la parte práctica, que dan 2.2. González ha respondido 9, que son 1.44, y 1.28 en la parte práctica, que son 2.7. Señor Guanochanga, si tuvieras la nota original, tendrías 1.44 en la parte teórica y 1 en la parte práctica, que son 2.44. Guanotuña son 6 respondidas, son 0.96 en la parte teórica, más 0.43 en la parte práctica. Se entrega un examen vacío, pues. 1.4 en el examen. Jumbo son 9 respuestas, 1.44 en la parte teórica y 1.15 en la parte práctica, 2.6. Loor son 6 respuestas, 0.96 en la parte teórica y 1.10 en la parte práctica, que son 2.06. Miranda, tienes todas las respuestas en la parte teórica, que son 1.6 y 1.7 en la parte práctica, que te da 3.3. Muñoz, 8 respuestas, que son 1.28 en la parte teórica y 0.65 en la parte práctica, que son 1.93. Naranjo, 1.2 en la parte teórica y 1.4 en la parte práctica. Te da 2.5. Noguera son 7 respuestas, 1.2 en la parte teórica, 1.20 en la parte práctica, 2.3. Oña son 8 respuestas, 1.28 en la parte teórica y 1.3 en la parte práctica, que son 2.6. Padilla son 8 respuestas, 1.28 y también estás, el tuyo es el que no se abría, creo. Sí, Inge, ¿cómo lo hacemos ahorita? Ya tengo el archivo. Bueno, déjame terminar de hacer esto. Ya, Inge, estoy. Paz son 9 respuestas, 1.44 y no les he puesto nombre tampoco. Pazmiño son 9 respuestas, 1.44 y Inge. 1.15 en la parte práctica, 2.6, ¿sí? Creo que eso de lo que no se abre el archivo es porque tengo que enviar el tuit con la carpeta, porque a mí también me pasó que te enviaba y descargaba y no se me abría y decía que faltaba una imagen, no sé qué era, que ha sido el mismo programa. No, pero es que no es el problema con el tweet, el problema es que mandaron un comprimido y el comprimido no se puede abrir. Ah, Inge, entiendo. Sí, sí. O sea, no sé qué le hicieron o no sé si no acaso a descargar cuando subieron el archivo, pero no reconoce. O sea, sabe que es un RAR, por ejemplo, pero no reconoce. A ver, Pila 1.28 en la parte teórica, 8 respuestas y 0.6 en la parte práctica, 1.9. Pillajo son 8 respuestas, 1.28 y tampoco has puesto el nombre al examen. Puente son 1.44 en la parte teórica, 9 respuestas y 1.05 en la parte práctica, 2.5. Reynoso, como te digo, o sea, no te he podido calificar el programa, tienes 8 en la parte teórica, 1.28 y 7.75 en la parte práctica, 0.78, haces 2.06, pero como te digo, no alcanzo a leer el programa que envíes. Saavedra son 9 respuestas, 1.44 y tampoco has puesto el nombre en tu examen, así que todavía no te puedo poner nota. Zarzosa, 9 respuestas, 1.44 y 1.20 en la parte práctica, son 2.6. Tipantaxi no dio el examen. Tuapanta tiene 6 respuestas, 0.96 y 12, haces 1.2, que son 2.16, 2.2. Zamora son 6 respuestas, 0.96 y 0.9 en la parte práctica, 1.9.
Y Zúñiga son 8 respuestas, 1.28 y 0.95 en la parte práctica, que son 2.2, 2.23. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Inge, esa nota sobre 6 calificará con corazón de padre, aunque todavía no es padre, pero calificará con corazón de padre. O sea, yo soy padre hace muchos años, te contaré. Pero bueno, en todo Ah, caso... eso no sabía, Inge. En todo caso, y otra cosa, ¿cierto? Con respecto a los deberes. Recuerden, tenemos un debercito que hicimos sobre el sistema del compresor, cuando empezamos con el tema de PLCs. Hicimos el tanquecito que habíamos empezado en la parte electromecánica, le hicimos con PLCs. La mezcla de químicos que hicimos al principio sin control de temperatura y después con control de temperatura. Y el trabajo del ascensor. Entonces, no encuentro, no he enviado el deber de compresores el señor Ayala y el señor Valdión, o sea, no están en la plataforma. Y el deber de tanques, tengo que volver a revisar, pero por lo menos no aparece. Es que este fue en grupo. ¿Sí? Ya. Todos los trabajos fueron en grupo. Por lo menos el primero que fue individual no aparece ni el señor Ayala ni el señor Valdión. ¿Sí? Como para que estén anticipados. ¿Ya? Bueno, entonces me falta terminar de identificar esos exámenes sin nombre, terminar de revisar el ejercicio del ascensor, que toma su tiempito porque está un poquito largo, y hacer las cuentas para ver cómo les va a final de todo. ¿Sí? No nos calificará muy bajo, sí. Porfa. O sea, depende de la calidad del trabajo. O sea, si es que aportan información, si es que está bien realizadito, entonces el trabajo tiene una buena nota. Si es que entregaron por ahí un par de hojas que no tienen nada, entonces también. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Yo lo que les aconsejaría es que cada uno, con lo que acabamos de ver, como tienen el archivo del examen, vuelvan a hacer el examen, ¿cierto? Hagan la corrección con todas las cosas que hemos mencionado, ¿sí? Les aconsejaría, ¿no? Obviamente no están obligados, ¿cierto? Ese sería de pronto un aporte extra para ver si suben un poquito el examen. Entonces, ¿para cuándo la corrección? Máximo para el día sábado, porque yo tengo que subir notas hasta el día domingo. Pero le intuimos así como usted nos guió hoy día. O sea, en base a las observaciones que les di, o sea, ya tienen elementos de en qué cosas fallaron y todo eso. Y ya cuando les llegue la realimentación del examen, igual ahí está anotado que está de pronto mal, que habría que cambiar, que habría que mejorar. Con eso pueden hacer hacer todo de nuevo, pues, pero a su manera de pronto. O sea, pueden tomarle esto que decimos como guía, pero la idea sería que ustedes traten de ver más o menos, que intenten programar, porque cuando ni siquiera intentan programar ya es un preocupante, ¿cierto? O sea, imagínense un examen donde están faltando, o sea, los planos no ha hecho casi nadie. Y la programación, la mayoría tiene algunos errores por ahí que deberían mejorar. Y hay personas que ni siquiera han intentado programar, o sea, no sé si será por el tiempo, será que no tenían la herramienta, no entendieron, se perdieron, o sea, hay un montón de factores, ¿cierto? La idea es que con todo lo que hemos hablado hoy, con todo lo que hemos visto, o sea, ustedes sean capaces de tomar el mismo problema, ver en qué se equivocaron, ver qué les faltó y tratar de hacer el examen ahora, ¿cierto? ¿Ya? Porque recuerden que de aquí nos faltan todavía 2 exámenes y en el peor de los casos 3 exámenes, ¿cierto? El tercer periodo, el final y el supletorio para los que no alcancen. O sea, en general los exámenes van a tener la misma estructura porque no hay forma de tomar de otra manera, ¿cierto? O sea, tiene que ser esa parte de la componente teórica con preguntas de opción múltiple y tiene que venir la parte de un ejercicio. O sea es la forma de evaluar cómo ustedes entienden un proceso y cómo pueden resolver la automatización de un proceso. O sea, lastimosamente no hay otra forma, ¿sí? Entonces, hasta como que para que vayan tomando práctica para los exámenes que nos faltan, o sea, pueden coger otra vez el examen, ponerse a analizar, ponerse a hacer, de pronto se van tomando el tiempo, ¿sí? ¿Será que en esto puedo hacer más rápido? ¿Será que a mano es mejor que hacer con el programa? ¿No me funciona bien el programa? Mejor hago a mano. Igual a las personas que me enviaron a mano capturas de pantalla, igual está calificado, ¿sí? O sea, la ventaja del programa es que se tiene más claro el ladder, se puede ver la configuración, las variables, todo, hacer simulación, pero finalmente lo que interesa es el funcionamiento del sistema, ¿sí? O sea, ¿será que el uno está más bonito? ¿Será que el otro no está tan bonito? Pero
En este caso, lo que interesa es ver cómo analizaron y cómo resolvieron, si es que alcanzaron a resolver o qué pasó. ¿Sí? Así que para los que quieran pueden hacer la corrección, ¿cierto? Y podrían enviar Tuviera, la- Inge, sí sábado. puedes subir a la, ¿cómo se llama esto? La clase. La grabación de la clase. Eso. Ah, sí, o sea, ya después de unos minutos ya se me debe habilitar para subirlos. ¿Sí? Inge, una Ya, consultita. Inge, gracias. Sí. En los que hicimos a mano, ¿hacemos la corrección igualmente o esta parte, como usted nos dice, la retroalimentación a mano o puede ser en programa? Como te digo, como ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? O sea, yo personalmente, como les digo, o sea, yo no empiezo haciendo la programación en la computadora. O sea, yo por lo menos me he acostumbrado a hacer de esa forma. Yo, lo que a mí me ha resultado más útil, por lo menos en mi experiencia, pero yo he trabajado como 10 años en industria, yo tenía, siempre en mi oficina tenía un pizarrón, ¿sí? No es que daba clases ni nada, sino que el pizarrón me servía para empezar a hacer toda esta parte, ¿cierto? Entender el proceso, para definir entradas, salidas y para empezar a hacer la programación a mano. Es como yo lo he realizado. Ya después de que ya le tenía más o menos definido el programa, ahí sí me pasaba a la computadora y ahí podía empezar a hacer cambios, simulaciones, pruebas y demás. Entonces, ustedes también al final de cuentas deben tratar de establecer un método de trabajo, ¿cierto? ¿Se sienten más cómodos en la computadora? Vean si pueden trabajar así. Pero eso implica que les funciona bien la computadora, el programa, que entienden bien toda la configuración de variables y todo eso. ¿Quieren hacerle a mano? Háganle a mano. Y después, si quieren, pueden pasarle a la computadora. O sea, como les digo, o sea, esto todavía les quedan 2 o 3 exámenes, así que también les sirve como práctica para los siguientes exámenes. ¿Sí? Inge, una consulta. En lo que es la corrección del examen, ¿hacemos cada uno de los literales o solo la programación? No, pues es que nótese que todo tiene relación con el todo, pues. ¿Sí? O sea, O definimos sea, primero. digo cada uno de los literales así en orden o, o empezamos directo con los planos y la programación. No, pues es que ¿cómo puedes empezar a hacer un plano o una programación de algo que no sabes? O sea, ¿cómo yo puedo ponerme a programar algo si no sé qué entrada, qué salida? ¿Cómo puedo dibujar un plano si no sé qué actuadores son? ¿Será un sistema neumático? O sea, si se dan cuenta, el orden de las cosas es primero definir sensores. ¿Dónde? Tipos de sensores. Luego definir actuadores. Ya con la información de sensores y actuadores ya pueden configurar el PLC, ¿sí? Tipos de entradas, módulos de expansión y demás. Una vez que ya tienen definido eso, ya pueden empezar a programar, ¿sí? Ya con toda la información que tienen del proceso y todo esto. Y una vez que ya tienen todo programadito, bien afinado, ya definieron bien todas las entradas, salidas y demás que necesitan, cómo van a manejar cada uno de los elementos, ahí recién podría yo dibujar un plano. ¿Sí? O sea, un plano son de las cosas que se hacen como al final. ¿Sí? ¿Ya? Obviamente puedes ir haciendo un borrador o alguna cosa, pero o sea, yo no sé si alguien puede empezar haciendo planos y va a diseñar algo. O sea, es como si te dijeran que diseñes un sistema ¿de qué puede ser? Un dron, digamos, ¿cierto? Diseño un dron para que sea autónomo y pueda realizar, no sé, labores de entrega como está haciendo Amazon o está tratando de hacer Amazon ahora. O sea, si me dicen diseño un dron para hacer esa tarea, yo no puedo empezar diciendo, ya voy a hacer los planos. O sea, necesito conocer las condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles serán las distancias máximas? ¿Qué autonomía? Si es totalmente, ¿cómo se llama? Autónomo. ¿Cuál será la carga que va a transportar? ¿En qué zonas va a trabajar? ¿Sí? O sea, como ves, o sea, las cosas tienen que hacerse en un cierto orden, ¿ya? Entonces, difícil empezar directamente a programar o difícil empezar directamente a dibujar planos. Hay que tratar de establecer una lógica en esto también. O sea, yo tengo que conocer, entender bien el proceso, determinar bien qué entradas, salidas necesito, configuro con eso el PLC y una vez que le tengo configurado, yo podría empezar a pensar en programar. ¿Sí? O de pronto, eso podría ser tal vez al revés, ¿cierto? Pero primero un borrador de lo que necesito, programo, afino el programa y de pronto ahí veo que necesito tal vez más entradas o más salidas. Eso puedes jugar entre uno y otro. ¿Sí? No sé si ya tomaron ustedes metodología. Estamos tomando ahorita, Inge. Ya, bueno. Algunas no. Bueno, pero ahí los que estén tomando metodología, no sé si ya llegaron a la metodología en B, en V.
¿sí? Esa es más o menos una forma de trabajo para mecatrónica especialmente, ¿cierto? Por el diseño concurrente. Pero si ves, hay un orden, ¿cierto? Vas desde la parte de arriba de la V, donde están los requerimientos, las restricciones. Después vas determinando qué tipo de tareas vas a hacer, ¿sí? Vas definiendo. En la base está el diseño concurrente mecánico eléctrico de control. Después ya haces el diseño propiamente dicho, integras las partes, generas un prototipo, pruebas el prototipo, si está bien pasa ya directamente y si no, te regresas. Realimentas o regresas al principio para corregir las cosas que están mal. O sea, los trabajos técnicos de ingeniería o trabajos científicos requieren de una metodología, o sea, para saber qué vamos a hacer. Si empezamos a hacer cualquier cosa, lo que salga por ahí, entonces no puedes garantizar que vas a tener un producto de calidad o algo que funcione. ¿Sí? Funcionará un día, una hora, una semana, hasta un año, pero a la larga algo va a pasar. ¿Sí? Entonces, para eso se les enseña metodología, pues porque o sea, debemos todos un método para hacer algo, ¿cierto? Para cocinar, para manejar, para hacer un diseño, para todo necesitamos una cierta metodología. Hay cosas que las hacemos ya por instinto o por costumbre, pero por lo menos trabajos de diseño se deberían hacer siguiendo algún tipo de metodología o método o pasos. ¿Sí? Y eso de hecho les va a ser útil porque después, si es que van a hacer un trabajo de fin de ingeniería, una tesis, un capítulo entero es para la parte de metodología. Pues. ¿Sí? Pero es mejor que vayan conociendo desde ahora, que recién cuando vayan a hacer el trabajo digan, ¿qué es la metodología? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Profe, ¿hasta qué día la corrección? ¿Sábado de noche o viernes 23 y 59? No, sería hasta el sábado por la noche. O sea, voy a subir una tarea que sea corrección, pero yo creo que para la noche, no tan noche, pero sí para la noche. Tienen todo el viernes y el sábado tendrían. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Bueno, pues ya les subo una tarea a la plataforma para que sepan cuándo, hasta cuándo es. Y para que le suban por plataforma. ¿Sí? ¿Más preguntas, dudas? Nada, Inge, muchas gracias. Sí, Bueno, que yo quería hablar con usted al final de clase. Ya, entonces el resto, si es que no tienen preguntas, ya pueden salir y nos veríamos el día de mañana. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Hasta Inge, luego. hasta luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Inge, Sí. ¿podría yo mandarle el archivo al email? Pero, ¿y cuál fue el problema con tu archivo? No tengo, no sé, Inge. No sabes que le guardé normalmente y le envié, tal vez porque le mandé en un RAR. A ver, porque ¿quién más está en ese problema? Déjame ver. Era Padilla, el que tenga un parcial 2. A ver, envíale el archivo y para ver si no ha cambiado la fecha de creación y de modificación, porque se supone que no le has modificado, si no es el mismo archivo. Sí, ahorita le mando entonces. Envíale para eso, te digo, para verificar lo que es las fechas de creación o modificación. Según eso, para ver si se puede calificar. Ya, Inge. Pero verifica cuánto pesa, porque si es muy pesado no va a llegar al correo de la UTE. Verifícale cuál es el tamaño. Yo tengo una duda. Con respecto al examen, ¿tendría que esperar entonces la confirmación del ingeniero? O sea, déjame que ya le llamo de una vez para preguntarle y mañana te avisaría cómo hacemos. Ya, muchas gracias. Entonces. Sí. Hasta luego. Una vez para que sepas que mismo. Ya, voy a ver si le puedo llamar en este momento y de acuerdo a eso para ver cómo podemos hacer. Ya,
Inge, yo le quería hablar con respecto a eso de lo que está similar. ¿Sí? Bueno, lo comento, el problema es que conmigo no se me guarda ese programa y justo cuando ya estaba tomando capturas, bueno, se pasmó el programa y se cerró. Igual lo que parece igual similar y todo eso sí no es justificativo ni nada de eso, entonces adquiero yo toda la culpa del hecho que sí se ha, por así decirlo, suplantado en la programación del ladder ese momento, porque ya no, bueno, no alcanzaba a volver a repetir el programa, se me colgó la computadora y todo un man. Entonces, yo admito totalmente la culpa de eso que está similar. El compañero Guanachanga no tuvo nada que ver, él no tuvo ninguna, como o sea, no creo que sería algo que fue por mis acciones de error.